Hola a todos. Qué alegría verlos por aquí. Bienvenidos al canal Framesiect. Si les gusta nuestro contenido, por favor suscríbanse al canal y dejen un buen me gusta para no perderse nada. Hoy vamos a hablar sobre la película The Housemaid 2025. La joven Millie emprende un nuevo camino como empleada doméstica de una familia adinerada y aparentemente perfecta en un thriller psicológico que recuerda a los mejores trabajos del cine de suspense. Para la actriz principal, este papel representa un giro oscuro y maduro, alejándose de sus habituales comedias románticas y consolidando una versatilidad que ya demostró en aclamados dramas independientes. A medida que Millie se adentra en la lujosa mansión, descubre que los secretos de sus empleadores son mucho más siniestros de lo que imaginaba, un tema recurrente en las obsesiones del director, conocido por explorar la fragilidad de las apariencias burguesas y la tensión latente tras puertas cerradas. Los dueños de la casa esconden dinámicas abusivas y mentiras que poco a poco van asfixiando a la protagonista. La actuación de la actriz que interpreta a la dueña del hogar aporta una tensión magnética, inspirándose en las grandes divas del cine clásico de suspense donde la elegancia ocultaba una mente calculadora y peligrosa. Millie no es una simple víctima indefensa, sino una mujer con un pasado turbio que sabe jugar sus propias cartas. Esta dualidad dota a la trama de un ritmo hipnótico, donde cada pasillo de la mansión se siente como una trampa mortal y cada interacción entre los personajes es un duelo psicológico constante. El clímax de la película desata una espiral de venganza y supervivencia que atrapa al espectador sin darle respiro. La dirección visual bebe de la estética del cine negro y del thriller erótico de los años 90, utilizando sombras profundas y una banda sonora envolvente que acentúa la paranoia. Al final, la historia se revela como un juego de espejos donde los roles de sirvienta y ama se difuminan, dejando claro que nadie en esa casa es inocente y que la supervivencia a veces exige convertirse en el monstruo que te persigue. La tensión emocional que se respira en el aire de la mansión se vuelve casi tangible con cada mirada de reojo y cada susurro en los pasillos oscuros. Millie camina sobre una cuerda floja, consciente de que un solo paso en falso revelará no solo las debilidades de sus jefes, sino también los oscuros rincones de su propia historia personal que tanto se esfuerza por mantener ocultos. El patriarca de la familia, interpretado con un carisma tan seductor como inquietante por un actor consagrado en el cine de acción, utiliza su poder económico y su fachada de hombre perfecto para manipular a todos a su alrededor, creando un ambiente claustrofóbico donde la empatía es un lujo que nadie puede permitirse. Las emociones de Millie transitan constantemente entre el miedo paralizante y una fría determinación que asusta incluso a la propia protagonista. En su rostro se refleja el peso de un pasado marcado por la necesidad y la supervivencia callejera, elementos que la actriz canaliza con una intensidad abrumadora, recordando sus mejores interpretaciones dramáticas donde el dolor se convierte en el motor de la acción. Por su parte, la esposa del dueño de la casa muestra grietas cada vez más profundas en su fachada de perfección. Su mirada perdida y sus silencios prolongados revelan a una mujer al borde del colapso nervioso, atrapada en una jaula de oro de la que ya no desea escapar. Cada interacción en la cocina o en los lujos del salón principal se convierte en un tablero de ajedrez donde las piezas se mueven con extrema cautela. La atmósfera se impregna de una desesperación silenciosa, acentuada por los detalles cotidianos que de repente adquieren un cariz amenazante, como el brillo de un cuchillo de cocina o el sonido distante de unos pasos en la medianoche. La película logra que el espectador sienta el pulso acelerado de Millie, convirtiendo al público en cómplice involuntario de una venganza que se cocina a fuego lento, demostrando que la verdadera pesadilla no habita en lo desconocido, sino en las mentiras que construimos para hacer soportable nuestra propia realidad. El desenlace de esta pesadilla doméstica confirma que la fachada de la mansión no era más que el telón de fondo de una tragedia anunciada. Millie, con la sangre fría que solo otorga haber tocado fondo en el pasado, ejecuta sus movimientos finales con una precisión quirúrgica, despojándose de cualquier rastro de sumisión. La mirada que intercambia con sus opresores antes de que todo colapse transmite un alivio macabro, la certeza de que el dolor sufrido finalmente ha encontrado un cauce para desatarse. Los actores entregan aquí sus momentos más viscerales, desnudando la vulnerabilidad y la crueldad de unos seres humanos corrompidos por el egoísmo y las apariencias. Al apagar las luces de esa casa maldita, queda la sensación persistente de que las verdaderas cadenas nunca fueron las puertas cerradas de la mansión, sino los secretos inconfesables que cada uno carga en la memoria, recordándonos que el instinto de supervivencia es, en última instancia,
el monstruo más implacable que llevamos dentro. Las secuelas psicológicas de aquella noche flotan en el ambiente como un humo denso que se niega a disiparse. Fuera de los muros de la mansión, el mundo continúa su marcha indiferente, mientras Millie se aleja con paso firme, llevando consigo no solo los restos de una pesadilla superada, sino también la confirmación de que su capacidad para resistir es infinita. La cámara se detiene en su rostro por última vez, capturando una expresión indescifrable donde conviven el triunfo y el vacío, un reflejo perfecto del viaje emocional que ha atravesado. Los créditos comienzan a rodar acompañados de notas musicales ásperas y discordantes que prolongan la sensación de incomodidad, cerrando una obra que deja una huella imborrable en el espectador y consagra a sus artífices como maestros ineludibles del suspense contemporáneo. El silencio que envuelve el exterior de la casa tras la tormenta contrasta violentamente con el caos interno que ha dejado el enfrentamiento. Los vestigios de la lucha se extienden por las estancias lujosas como recordatorios mudos de una tragedia que la alta sociedad intentará sepultar bajo alfombras de silencio y sobornos. Millie se detiene un instante antes de desaparecer en la penumbra del amanecer, sintiendo en su propia piel el peso de una victoria amarga que sabe más a cicatriz que a trofeo. La carretera solitaria que se abre ante ella representa tanto la huida definitiva como la condena de cargar para siempre con el eco de los gritos que resonaron entre aquellos muros. Su respiración, ahora pausada y profunda, marca el compás de una nueva existencia forjada en el fuego de la traición y la astucia, demostrando que las almas rotas son las únicas capaces de reconstruirse con la fuerza necesaria para vencer a la oscuridad. La luz del nuevo día golpea con indiferencia las ventanas de la mansión, iluminando el polvo en suspensión que danza alrededor de los rincones donde la vida y la muerte acaban de cruzarse. Los rastros de la confrontación quedan allí, atrapados en la suntuosidad de un decorado que ya no puede ocultar la podredumbre moral de quienes lo habitaban. Millie camina por los últimos metros de grava con la certeza de que ninguna distancia geográfica será suficiente para borrar el eco de las decisiones tomadas en la penumbra. Las lecciones aprendidas en los barrios más marginales de su juventud regresan a su mente con una claridad cegadora, recordándole que la lealtad es un mito para los débiles y que la compasión es un lujo que solo se pueden permitir aquellos que nunca han tenido hambre. Cada paso que la aleja de ese infierno dorado es un recordatorio físico de su propia metamorfosis, un proceso doloroso en el que ha tenido que desprenderse de cualquier rastro de ingenuidad para convertirse en la arquitecta de su propio destino. La sombra de la casa se extiende a sus espaldas como un recordatorio constante de que la verdadera oscuridad no proviene de los monstruos que acechan en la noche, sino de la fría y calculadora determinación que todos llevamos oculta bajo la piel cuando el mundo nos arrincona contra el abismo. El eco de sus propios pasos sobre el asfalto frío acompaña a Millie mientras el perfil de la mansión se va desdibujando lentamente en la lejanía, tragado por la neblina matutina que desciende desde las colinas. A su espalda quedan los restos de un imperio de mentiras, una estructura faraónica construida sobre cimientos de barro y aparente perfección que ahora se derrumba bajo el peso de su propia hipocresía. La joven revisa mentalmente cada uno de los instantes vividos entre aquellos muros de lujo asfixiante, analizando con fría lucidez el tablero donde sacrificó su inocencia para ganar la partida definitiva. La frialdad del aire penetra en sus pulmones, pero en su interior ya no hay espacio para el miedo, solo para la certeza inquebrantable de que ha cruzado una frontera de la que jamás podrá regresar. El personaje, interpretado con una maestría contenida por la actriz protagonista, encarna la transformación definitiva de la víctima en verdugo silencioso, una metamorfosis que deja una profunda huella en el espectador y redefine los límites del thriller psicológico moderno. Mientras el horizonte comienza a teñirse de un tono grisáceo y desolador, Millie comprende que la libertad no es un regalo que se otorga, sino un territorio hostil que se conquista a sangre y fuego, dejando atrás las ruinas de un pasado que ya no le pertenece. El trayecto que emprende Millie hacia lo desconocido se convierte en una marcha fúnebre contra el olvido, donde cada kilómetro recorrido aleja su cuerpo del peligro físico pero encadena su mente a los fantasmas que ha decidido adoptar como compañeros de viaje. La culpa y el alivio se entrelazan en su pecho en una lucha sorda que le roba el aliento, recordándole que las cicatrices invisibles duelen mucho más que los golpes recibidos en la trifulca. A lo lejos, el perfil de la ciudad comienza a desperezarse con su rutina insensible, ignorante por completo del cataclismo moral que acaba de sacudir a una de sus familias más privilegiadas. Los rostros de sus antiguos jefes, reducidos ahora a proyecciones borrosas en su memoria, parpadean como recuerdos de una pesadilla febril de la que ha logrado despertar milagrosamente.
La actriz que da vida a la protagonista imprime en esta última etapa del relato una melancolía desgarradora, utilizando gestos mínimos y miradas perdidas en el horizonte para transmitir el vacío existencial que sigue a la venganza consumada. No hay fanfarrias ni redenciones divinas en su camino, solo la aceptación estoica de que su alma ha quedado irremediablemente manchada por el lodo de la supervivencia, consolidando un retrato cinematográfico tan perturbador como inolvidable. La silueta de Millie se empequeñece gradualmente contra el vasto telón de fondo de la carretera desierta, mientras los últimos vestigios de la mansión desaparecen por completo de su campo de visión. El silencio que la rodea ya no es el preludio de una amenaza, sino el peso abrumador de la soledad definitiva, un vacío que se extiende hacia el horizonte con la misma promesa implacable de un nuevo comienzo construido sobre escombros. La atmósfera cinematográfica se desvanece lentamente en una penumbra reflexiva, dejando en el aire la persistente reverberación de una historia donde la moralidad se desdibuja y la supervivencia se convierte en el único credo posible. Las notas finales de la banda sonora terminan por extinguirse en la distancia, sellando el destino de una mujer que aprendió a devorar a sus propios demonios para no dejar que éstos la consumieran, dejando tras de sí un testimonio inolvidable de astucia, dolor y redención oscura. El latido de su propio corazón se convierte en el único sonido que acompaña su avance, un recordatorio constante de que sigue viva a pesar de haber rozado el abismo con la yema de los dedos. Cada paso hacia adelante es un acto de absoluta rebeldía contra un destino que parecía escrito para quebrarla, un ejercicio de pura voluntad donde el dolor físico se diluye ante la magnitud de la victoria conseguida en la sombra. El viento de la madrugada azota su rostro con fiereza, como si la naturaleza misma intentara borrar los rastros de su paso y disuadirla de continuar por un camino tan solitario. Sin embargo, en la mirada de Millie ya no hay rastro de la vulnerabilidad que desconcertaba a sus enemigos en los primeros días bajo aquel techo opulento. Ahora sus ojos reflejan la dureza del pedernal, la frialdad de quien ha visto el fondo del pozo y ha decidido construir su propia salida con las manos desnudas. La atmósfera que la rodea se impregna de una quietud casi sobrenatural, un espacio suspendido en el tiempo donde el pasado queda atrás no como un recuerdo lejano, sino como el combustible que alimenta su inquebrantable determinación de seguir adelante cueste lo que cueste. La inmensidad del paisaje que se abre ante sus ojos contrasta de manera violenta con la claustrofobia que ha definido cada uno de sus días recientes en la mansión, recordándole que el mundo exterior es tan indiferente como implacable. Millie ajusta los pocos pertenencias que lleva consigo, un gesto mecánico que oculta el temblor casi imperceptible de unos dedos que estuvieron a punto de perder el control en el momento decisivo. La luz del sol comienza a abrirse paso entre las nubes matutinas, arrojando destellos fríos sobre el asfalto y revelando la crudeza de una realidad que ya no ofrece refugio ni falsas promesas. En su mente resuenan todavía las últimas palabras cruzadas con sus opresores, ecos distorsionados de un enfrentamiento que la ha transformado para siempre, arrancándole cualquier atisbo de inocencia juvenil y reemplazándolo por una coraza de fría autosuficiencia. La actriz que encarna magistralmente a esta superviviente logra transmitir con un simple parpadeo la complejidad de un alma que ha cruzado el punto de no retorno, donde la empatía y el miedo han sido sustituidos por una determinación férrea. A medida que continúa su marcha hacia ninguna parte, la figura de Millie se funde con el horizonte grisáceo, convirtiéndose en el símbolo eterno de una venganza silenciosa y de la cruda verdad de que, en la lucha por la existencia, los monstruos más peligrosos son aquellos que aprenden a sonreír mientras te arrebatan la vida. El eco rítmico de sus botas sobre el asfalto gastado se convierte en el único hilo conductor que la ata al mundo real, un metrónomo implacable que marca el compás de su exilio voluntario. Cada zancada hacia adelante no es solo un rechazo rotundo al pasado, sino una declaración de principios esculpida en la más absoluta soledad. El aire, cortante y gélido, le quema la garganta con cada bocanada, pero ese dolor físico es, paradójicamente, lo único que le devuelve la certeza de su propia existencia, un recordatorio urgente de que la pesadilla ha terminado y de que ella ha salido victoriosa, aunque irreconocible ante sus propios ojos. La cámara, en un último alarde de sensibilidad narrativa, se desliza con parsimonia a su lado, capturando los sutiles cambios en su expresión. La tensión acumulada durante semanas en los salones dorados de la mansión parece disiparse lentamente de sus hombros, cediendo el paso a una rigidez marcial, la postura inquebrantable de alguien que ha jurado no volver a ser vulnerable jamás. Su rostro, bañado por la luz cenicienta del amanecer, es un mapa de contrastes. La suciedad y las pequeñas heridas de la refriega nocturna se mezclan con una belleza fría y calculadora,
la de un estratega que ha sacrificado su propia alma en el tablero para ganar la única partida que realmente importaba. A lo largo de los arcenes de la carretera, la vegetación silvestre sacudida por el viento parece inclinarse ante su paso, como si reconociera la autoridad de una nueva fuerza de la naturaleza. Los secretos de la alta sociedad que Millie lleva ahora grabados a fuego en la memoria ya no son un peligro que la acecha, sino el arma más potente de su repertorio, un seguro de vida forjado en la extorsión y el silencio. Con una última mirada hacia el espejo retrovisor imaginario de su conciencia, donde la mansión arde metafóricamente en cenizas, Millie levanta ligeramente la barbilla. No hay lágrimas, ni arrepentimientos, ni falsas esperanzas de redención, solo la fría y absoluta libertad de quien ha aprendido que, en el tablero de la supervivencia, la única regla que importa es ser siempre el cazador, y nunca más la presa. La línea del horizonte, antes difuminada por la bruma, comienza a definirse con la crudeza implacable del día que arranca, proyectando una sombra alargada y solitaria que parece estirarse indefinidamente a sus espaldas. Millie sigue caminando, ajena al frío que ya ha adormecido las puntas de sus dedos y al cansancio crónico que le pesa en las piernas como si fueran de plomo. Cada respiración es ahora un ejercicio de pura disciplina mental, un recordatorio de que el cuerpo puede ser empujado mucho más allá de sus límites cuando el espíritu se niega a doblegarse. En su mente, los fragmentos de su vida anterior se desintegran como ceniza al viento, reemplazados por el vacío estéril y absoluto de quien ha quemado todas sus naves para no tener a dónde regresar. A su alrededor, el paisaje rural se extiende con una indiferencia pasmosa, salpicado de árboles secos y campos yermos que parecen burlarse de la tragedia humana. La actriz mantiene el paso firme, sin vacilar, con la mandíbula tensa y los ojos fijos en un punto inalcanzable más allá de las colinas. Ya no quedan lágrimas que derrochar ni palabras que pronunciar. El silencio que la envuelve se ha convertido en su armadura más impenetrable, un templo inviolable donde guarda celosamente los trofeos invisibles de su victoria. Sabe perfectamente que el mundo allá afuera seguirá girando con su habitual cinismo, que los crímenes de los ricos encontrarán siempre subterfugios legales y que su nombre jamás aparecerá en los titulares de la prensa elegante. Pero eso ya no le importa. Lo único real es el peso del pequeño sobreimpermeable que lleva oculto en el forro interior de su abrigo, un fajo de documentos y confesiones firmadas que vale más que todo el oro de la mansión, una póliza de seguros escrita con el miedo ajeno. Un cuervo solitario se alza pesadamente desde una cerca de alambre espinado, graznando en la distancia antes de perderse en el cielo gris. Millie ni siquiera parpadea ante el sonido. Su umbral del miedo ha sido reescrito a fuego y sangre durante aquellas interminables horas de terror doméstico. El contraste entre la opulencia decadente que acaba de abandonar y la crudeza desoladora de este camino sin nombre es el reflejo exacto de su propia transformación. Ha dejado de ser la empleada invisible, la sombra obediente que limpiaba los pecados ajenos, para convertirse en un espectro vengativo que camina entre los vivos. Mientras el sol termina de emerger, teñiendo el cielo de un rojo anémico y fangoso, Millie cruza el linde invisible de la carretera principal, desapareciendo definitivamente en el anonimato de la gran ruta, con la certeza absoluta de que el monstruo que crió la mansión ya no habita entre aquellas paredes, sino que camina erguido, respirando con fuerza, bajo su propia piel. El aire de la mañana, ahora cargado con el olor metálico de la humedad y el azufre lejano de la tormenta extinguida, parece agrietarse con cada paso que da sobre el arcén desierto. Millie avanza con una precisión casi quirúrgica, como si sus botas midieran milimétricamente la distancia entre el infierno que abandona y la incierta inmensidad que la reclama. En su interior, el eco de los cristales rotos y los gritos ahogados en los salones de roble se va apagando, sustituido por el zumbido constante de su propio instinto de supervivencia, un motor implacable que no admite pausas ni lamentos. La tensión en sus hombros se desvanece no por alivio, sino por el peso de una nueva armadura invisible. La inocencia que una vez la definió ha sido completamente incinerada, dejando en su lugar un frío cálculo que brilla en el fondo de sus pupilas. A su alrededor, el mundo sigue su curso con una crueldad indiferente. Un camión de carga cruza la carretera a lo lejos, rugiendo en la penumbra del amanecer, sus faros cortando la niebla sin sospechar jamás la magnitud del secreto que camina a pocos metros de su ruta. Millie apenas se inmuta ante el haz de luz, su rostro, marcado por la fatiga extrema y salpicado de un polvo grisáceo que imita las cenizas de su pasado, permanece inexpresivo, esculpido en piedra y desafío. La vulnerabilidad que los dueños de la mansión creyeron poder pisotear se ha convertido en ceniza, dando paso a una presencia imponente y silenciosa.
Mientras el perfil de la carretera se pierde entre colinas áridas y el cielo adopta un matiz plomizo y amenazante, ella comprende que ya no huye de sus perseguidores. Son ellos, ahora, los que deberían aprender a temer a la sombra que han dejado suelta en el mundo. El asfalto comienza a calentarse tenuemente bajo los primeros rayos de un sol pálido que lucha por abrirse paso entre la bóveda de nubes plomizas, proyectando una luz espectral sobre el paisaje desolador. Millie detiene su marcha por primera vez en lo que parecen eones, no por debilidad, sino para permitir que el silencio absoluto del páramo termine de asentarse en su interior. Apoya una mano en un poste de madera carcomido por el tiempo, sintiendo la aspereza de la corteza bajo sus dedos, un recordatorio táctil de que el mundo real sigue siendo áspero, tangible e implacable, muy alejado de la falsa suavidad de las sedas y los terciopelos que acaba de dejar atrás. Su respiración, perfectamente rítmica y controlada, emite pequeños penachos de vapor en el aire frío de la madrugada, disipándose con la misma rapidez con la que su antigua identidad se desvanece en el olvido. La cámara se detiene en un plano medio, capturando con una crudeza casi pictórica el rostro de la protagonista. Las pequeñas heridas en su pómulo y la mancha de hollín en la comisura de sus labios ya no parecen marcas de violencia, sino los estigmas de una coronación clandestina. Sus ojos, antes anegados por la incertidumbre y la prudencia sumisa de la servidumbre, poseen ahora el brillo frío y magnético de los depredadores nocturnos que han aprendido a caminar a plena luz del día. No hay rastro de temblor en su cuerpo, la adrenalina ha dado paso a una calma tan profunda y helada que asusta, la quietud que precede a las grandes tormentas o la de los cementerios recién sellados. Un leve destello metálico en el horizonte llama su atención. Un letrero oxidado de una gasolinera abandonada y medio devorada por la maleza se estremece con un chirrido metálico bajo la ráfaga de viento. Es el primer signo de civilización en kilómetros, un punto de inflexión en su ruta hacia el anonimato. Millie ajusta con un movimiento seco el abrigo sobre sus hombros, sintiendo el firme y tranquilizador relieve del sobresecreto presionando contra su costillar, un talismán de poder extraído de las entrañas de la corrupción. Da media vuelta mentalmente a todo lo que ha perdido, la juventud, la paz ilusoria, la fe en la justicia humana, pero al sopesarlo con lo que ha ganado, la soberanía absoluta sobre su propio destino, comprende que el intercambio ha sido justo. Con un último vistazo al camino recorrido, donde la mansión ya es solo un mito inaccesible tragado por la neblina, Millie reanuda la marcha. Su paso ya no es el de una fugitiva que huye despavorida, sino el de una caminante que reclama el territorio que le pertenece por derecho de supervivencia. La carretera se extiende ante ella como una cinta interminable de asfalto y promesas oscuras, y mientras su silueta se empequejece hacia el confín del mundo, queda flotando en el ambiente la certeza inquebrantable de que su historia apenas ha comenzado a escribirse con sangre, astucia y fuego. El crujido seco de la gravilla bajo sus botas al retomar la marcha marca el compás de su nueva existencia, un sonido áspero que rompe la vasta monotonía del páramo. Millie avanza con la precisión de un mecanismo de relojería, cada músculo de su cuerpo templado por el frío y por la disciplina férrea que se ha impuesto a sí misma. El viento de la mañana, que ahora sopla con más fuerza, agita con violencia los faldones de su abrigo, revelando por un segundo la silueta rígida y resuelta de una mujer que ha dejado de pertenecerle al mundo para empezar a dominarlo. A su alrededor, el paisaje parece encogerse ante su presencia, como si la naturaleza misma intuyera la peligrosidad latente que emana de su figura. Ya no hay rastro de la muchacha que solía agachar la mirada ante las exigencias de sus antiguos amos. En su lugar, camina una presencia imponente, un espectro de mirada acerada y mandíbula firme que ha transformado el dolor en una fría y calculadora fuerza motriz. La luz cenicienta del día dibuja contornos angulosos en su rostro, destacando las sombras bajo sus ojos, testimonio silencioso de las horas de vigilia y terror, y otorgándole una belleza casi trágica, la de una heroína oscura nacida de las ruinas de su propio infierno. El letrero oxidado de la gasolinera abandonada se va acercando lentamente, imponente en su decadencia, como un monumento olvidado a la civilización que se desmorona a los márgenes de las grandes rutas. Millie se detiene frente a sus bombas de combustible cubiertas de óxido y pintadas con grafitis borrados por la intemperie. El lugar está desierto, bañado por una quietud fantasmal que huele a gasolina reseca, polvo y abandono. Es el refugio perfecto y, al mismo tiempo, el escenario ideal para el siguiente movimiento de su ajedrez particular. Alza la vista hacia el cielo plomizo, sintiendo como las primeras gotas de una llovizna helada comienzan a punzar su piel, pero su expresión no se inmuta. La lluvia no es más que otro elemento que lavar,
Otra capa que purgar en su incesante metamorfosis hacia la absoluta invulnerabilidad. El estreno de The Housemaid en 2025 marca un hito fascinante en el thriller psicológico contemporáneo, adaptando la exitosa novela de Frida McFadden con una maestría visual que atrapa desde el primer minuto. La dirección logra construir una atmósfera claustrofóbica donde cada detalle en pantalla presagia el peligro inminente, transformando una aparente casa de ensueño en una trampa mortal. En el centro de este duelo interpretativo se encuentra la protagonista, cuya trayectoria ha estado marcada por una versatilidad impresionante. Tras consolidarse en dramas independientes y proyectos de autor donde exploró la fragilidad emocional, la actriz principal aporta aquí una profundidad psicológica notable, utilizando su experiencia previa en papeles de mujeres aparentemente vulnerables que esconden una resiliencia feroz. Para preparar este personaje, la intérprete se inspiró en los clásicos del cine negro de los años 50, estudiando la mirada contenida y el suspense sutil de actrices legendarias como Grace Kelly, lo que le permite transmitir tensión únicamente con pequeños gestos y silencios calculados. Frente a ella, el coprotagonista masculino ofrece una actuación magnética que oscila constantemente entre el encanto irresistible y la oscuridad más absoluta. Su carrera, construida a base de roles complejos en thrillers y dramas criminales, le otorga el bagaje perfecto para interpretar a un hombre aparentemente perfecto pero profundamente perturbado. El actor confesó haberse inspirado en figuras de la literatura gótica y en la dualidad de los personajes de Alfred Hitchcock, un referente que se nota en la manera en que manipula el espacio y la confianza de quienes lo rodean. La dinámica entre ambos actores eleva el guión por encima de los convencionalismos del género. La tensión no se alimenta de sobresaltos gratuitos, sino de un juego constante de poder y manipulación psicológica donde el espectador nunca sabe quién tiene realmente el control. La puesta en escena, con una iluminación que juega magistralmente con las sombras y los reflejos, refuerza esta sensación de vigilancia perpetua. En definitiva, esta adaptación cinematográfica no es solo un thriller eficaz, sino un estudio profundo sobre las apariencias, la culpa y la supervivencia en entornos tóxicos. El trabajo de su pareja protagonista consolida el proyecto como una de las propuestas más inteligentes y absorbentes del año, demostrando que el cine de suspense aún puede sorprender cuando se confía en la sutileza y en el talento interpretativo de primer nivel. La evolución de la trama profundiza en los rincones más oscuros de la psique humana, despojando poco a poco a los personajes de sus fachadas impecables. A medida que avanzan los minutos, la empleada doméstica descubre que las paredes de esa mansión guardan secretos mucho más siniestros de lo que imaginaba, convirtiendo cada tarea cotidiana en un ejercicio de supervivencia mental. La angustia se apodera del ambiente no solo por lo que ocurre a plena luz del día, sino por lo que se oculta en los silencios nocturnos, en las miradas de soslayo y en los susurros que parecen filtrarse por los pasillos. La interpretación femenina alcanza momentos de pura catarsis emocional cuando el personaje se enfrenta al dilema de huir o enfrentarse a su opresor. La actriz transmite el terror y la rabia contenida con una autenticidad desgarradora, recordando por qué el público conecta tan profundamente con sus papeles más sufridos pero indomables. Se nota un esfuerzo consciente por alejarse de los estereotipos de la damisela en apuros, dotando a la empleada de una inteligencia astuta y de una capacidad de cálculo que se activa precisamente en los momentos de mayor desesperación. Por su parte, el personaje masculino evoluciona desde la caballerosidad inicial hacia un retrato escalofriante de la sociopatía moderna. El actor maneja con absoluta precisión los cambios de humor y la frialdad calculada, haciendo que el espectador sienta una mezcla de fascinación y repulsión. Su lenguaje corporal se vuelve cada vez más rígido y controlador, reflejando a la perfección a un depredador que se cree intocable dentro de su propio castillo de cristal. Esta batalla psicológica silenciosa convierte cada intercambio en la cocina o en el estudio en un duelo de esgrima verbal donde cualquier paso en falso puede ser fatal. El desenlace de esta pesadilla doméstica no ofrece respuestas reconfortantes ni finales complacientes, sino que deja una sensación persistente de incomodidad que invita a la reflexión mucho después de que aparezcan los créditos. Es precisamente esa valentía narrativa la que engrandece la película, recordando que los monstruos más peligrosos rara vez llevan antifaz, sino trajes hechos a medida y sonrisas encantadoras que ocultan el vacío absoluto. El impacto de esta historia resuena con especial fuerza gracias a la dirección artística y a la banda sonora, elementos que actúan casi como un personaje silencioso pero omnipresente.
Los acordes sutiles de las cuerdas y los sonidos casi imperceptibles del entorno amplifican la paranoia, haciendo que el espectador sienta el mismo ahogo que la protagonista al limpiar cada rincón de esa opulenta mansión. Cada objeto decorativo, desde los espejos antiguos que devuelven imágenes distorsionadas hasta las puertas pesadas que se cierran con un clic definitivo, funciona como un recordatorio constante de la trampa en la que ha caído. En este tramo de la historia, la vulnerabilidad inicial de la empleada se transforma en una frialdad táctica admirable. La actriz canaliza esa transición con una precisión quirúrgica, recordando el rigor que aprendió en su etapa teatral clásica, donde el dominio del espacio y de la respiración es vital para transmitir la tormenta interna sin pronunciar una sola palabra. Sus ojos reflejan el agotamiento físico y mental de quien no puede dormir tranquila, de quien vigila cada sombra y calcula cada segundo antes de actuar. No hay gritos innecesarios ni carreras torpes, sino un pulso firme que demuestra que la verdadera fuerza reside en la paciencia y en el autocontrol. Frente a ella, la descomposición del esposo perfecto se acelera de manera perturbadora. El actor desentraña la máscara de cordialidad con una naturalidad pasmosa, dejando al descubierto una mente fría y calculadora que disfruta jugando con la desesperación ajena. Sus sonrisas, que al principio parecían muestras de hospitalidad, se convierten en muecas amenazantes que hielan la sangre. La química entre ambos intérpretes alcanza su máxima tensión en escenas donde la aparente normalidad familiar choca violentamente con la hostilidad soterrada, obligando al público a contener la respiración ante la imprevisibilidad de lo que pueda suceder en el siguiente instante. Esta atmósfera de peligro constante consolida la obra como un referente moderno del suspense psicológico, donde el verdadero terror no proviene de lo desconocido, sino de la maldad que se esconde detrás de la puerta de al lado. La tensión acumulada a lo largo del metraje encuentra su cauce definitivo en el enfrentamiento final, donde las máscaras caen por completo y los personajes se muestran en su esencia más cruda. La casa, antes un símbolo de estatus y perfección inalcanzable, se convierte en el escenario literal y metafórico de una lucha encarnizada por la dignidad y la supervivencia. La actriz principal maneja el clímax con una solvencia escénica descomunal, aplicando la intensidad dramática que perfeccionó en sus primeros años sobre las tablas, donde aprendió a sostener la mirada fija en el vacío para transmitir un dolor insondable. Cada movimiento suyo denota un cálculo milimétrico, la constatación de que la única salida posible es la confrontación directa contra un sistema que intentó aplastarla desde el primer día. En el lado opuesto, el antagonista masculino llega al límite de su propia locura contenida, revelando la fragilidad patológica que se escondía tras su fachada de hombre intocable. El actor modula su voz y sus expresiones hasta lograr un retrato escalofriante de la desesperación narcisista, mostrando cómo el depredador se desmorona cuando su presa deja de tener miedo. Esta inversión de roles altera por completo la dinámica de poder que rigió la historia desde el principio, dejando al espectador con la certeza de que las heridas psicológicas tardarán mucho tiempo en sanar. La combinación de interpretaciones tan viscerales, unidas a una realización visual impecable y a un pulso narrativo implacable, eleva esta obra mucho más allá de un simple pasatiempo cinematográfico, consolidándola como un desgarrador recordatorio de que las mayores batallas se libran en el silencio de los hogares aparentemente perfectos. El eco de los acontecimientos recientes deja una huella imborrable en la psique de la protagonista, quien se aleja de aquel escenario de pesadilla cargando con el peso invisible de los secretos que logró desenterrar. La cámara acompaña su salida con una lentitud respetuosa, capturando el temblor casi imperceptible en sus manos mientras sostiene las llaves de su nueva y frágil libertad. La actriz despide al personaje con una mirada hacia el horizonte que mezcla el alivio profundo con el trauma latente, demostrando una vez más su habilidad camaleónica para habitar la piel de mujeres que renacen de las cenizas de su propio sufrimiento. Por su parte, el eco del villano persiste en la memoria como una advertencia sobre los peligros que se ocultan tras la fachada de la respetabilidad social. La resolución de esta historia no busca el aplauso fácil ni la moraleja complaciente, sino que prefiere dejar una pregunta suspendida en el aire sobre cuántas realidades similares permanecen ocultas tras las puertas cerradas de los vecindarios más exclusivos. Es precisamente esa negativa a ofrecer un cierre edulcorado lo que convierte a la película en una experiencia inolvidable. Un ejercicio cinematográfico donde el talento interpretativo y la atmósfera opresiva se funden para retratar la cruda realidad de la resistencia humana frente al abuso invisible. La travesía hacia la recuperación se dibuja en la pantalla como un proceso lento y doloroso, donde cada paso adelante viene acompañado por la sombra persistente del pasado.
La protagonista intenta reconstruir su vida lejos de la opulencia maldita de aquella mansión, encontrando refugio en la simplicidad de un entorno modesto que poco a poco aprende a habitar sin el miedo constante a ser observada. La actriz transmite esta etapa con una sensibilidad desgarradora, utilizando silencios prolongados y una postura corporal encorvada que poco a poco va enderezándose a medida que los fantasmas de la opresión comienzan a disiparse. Su interpretación refleja el trauma no como una debilidad pasajera, sino como una cicatriz imborrable que forma parte de su nueva identidad, un recordatorio constante de la fortaleza que tuvo que desenterrar en el abismo. Mientras tanto, en el imaginario colectivo de la sociedad que solía aplaudir la falsa perfección del matrimonio, el escándalo deja una estela de murmullos y miradas esquivas. Las autoridades y los vecinos intentan procesar la caída estrepitosa de aquel hombre que encarnaba el éxito intachable, evidenciando la hipocresía de un sistema que prefiere ignorar la podredumbre mientras esté bien camuflada bajo manteles de lino y sonrisas ensayadas. Esta crítica social, tejida con sutileza a lo largo del metraje, dota a la obra de una dimensión reflexiva que trasciende el puro entretenimiento, dejando claro que el verdadero horror habita en la indiferencia de quienes eligen no ver lo que ocurre justo al otro lado de la pared. El tiempo, lejos de borrar los recuerdos, se convierte en un testigo silencioso de la transformación definitiva de la protagonista, quien aprende a convivir con el eco de sus propias batallas en la más absoluta tranquilidad. Su nueva cotidianidad se construye sobre los cimientos de una paz recuperada con esfuerzo, donde cada amanecer sin amenazas representa una pequeña victoria personal frente a los traumas que intentaron quebrarla. La actriz cierra este capítulo de su carrera con una maestría interpretativa conmovedora, utilizando únicamente la serenidad de sus facciones y la firmeza de su paso para comunicar que la verdadera supervivencia no consiste en olvidar el horror, sino en aprender a caminar con la cabeza bien alta a pesar de las cicatrices invisibles que el pasado ha dejado grabadas en su alma. El eco de aquella pesadilla se apaga de forma definitiva cuando la protagonista comprende que su historia ya no le pertenece al monstruo que intentó destruirla, sino a su propia capacidad de resiliencia. En las escenas finales, la cámara se detiene en su rostro bañado por la luz natural de un nuevo hogar, un contraste absoluto con la penumbra opresiva de la mansión, y en esa mirada se condensan los años de sufrimiento y la madurez artística de una actriz que ha entregado una de las actuaciones más memorables de su generación. Lejos del artificio y de los finales predecibles, la película se despide dejando una sensación de profunda catarsis, demostrando que incluso en los rincones más oscuros del alma humana y del engaño social, la verdad y la dignidad siempre encuentran la manera de abrirse paso. La última secuencia de la película consolida la transformación absoluta del espacio que rodea a la protagonista, que pasa de ser una extensión del peligro a convertirse en un refugio de paz genuina. La luz del sol matutino atraviesa las ventanas sin filtros amenazantes, iluminando un salón donde cada mueble sencillo y cada objeto cotidiano reflejan la autenticidad de una vida reconstruida desde los cimientos. La actriz canaliza este renacer con una naturalidad pasmosa, recordando los métodos de improvisación que practicaba en sus talleres de formación teatral, donde aprendió a habitar el silencio con dignidad y sin necesidad de artificios. Su respiración es ahora pausada, y sus manos, antes siempre en tensión y alerta ante el mínimo ruido, descansan con una serenidad que transmite al espectador el fin definitivo de la tormenta. El cierre definitivo de esta narrativa deja una huella imborrable en el panorama del thriller psicológico contemporáneo, consolidando la obra como un estudio definitivo sobre la superación y el valor frente al terror cotidiano. La pantalla se funde lentamente a negro mientras la figura de la protagonista se aleja con paso firme, simbolizando el triunfo definitivo de la voluntad humana sobre las sombras del pasado y reafirmando el talento excepcional de un reparto que ha sabido llevar el suspense hasta sus últimas y más brillantes consecuencias. La última imagen de la película permanece grabada en la retina mucho después de que la pantalla se apague por completo, dejando al espectador con la certeza de haber presenciado algo verdaderamente excepcional. El viaje emocional que propone esta obra cinematográfica no se limita a sacudir los sentidos con un suspense milimetrado, sino que se instala en la memoria como un recordatorio persistente de la fortaleza interior que se esconde tras las apariencias más frágiles. La dirección logra un equilibrio perfecto entre la belleza estética y la crudeza psicológica, elevando una premisa aparentemente clásica hasta convertirla en un clásico moderno del género. La actuación de la protagonista, respaldada por una carrera de elecciones arriesgadas y personajes complejos, encuentra aquí su punto culminante, regalando al público una lección magistral sobre cómo transmitir la dignidad y el dolor sin caer jamás en el exceso.
Este thriller deja una huella profunda porque entiende que el verdadero cine de suspense no necesita artificios grandilocuentes cuando cuenta con personajes tridimensionales, una atmósfera asfixiante y un talento interpretativo capaz de decir mucho más con un susurro contenido que con cualquier grito. El legado de esta producción trasciende los límites de la gran pantalla, convirtiéndose en un referente ineludible de cómo el cine de género puede entrelazarse con una profunda exploración sociológica. La crítica especializada ha elogiado unánimemente la valentía con la que el guión desarma los privilegios de clase, utilizando la opulencia de la mansión no solo como un escenario tenebroso, sino como un microcosmos que refleja la impunidad con la que ciertos sectores operan en las sombras. Cada plano y cada elipsis narrativa parecen esculpidos con bisturí, invitando a la audiencia a desentrañar las capas de un relato donde la violencia simbólica duele tanto como la física. La dirección de fotografía, que en los momentos más álgidos juega con contrastes drásticos entre las luces frías de los pasillos y las sombras alargadas del estudio, se despide como un recordatorio visual de que la verdad siempre lucha por emerger, incluso en los espacios más herméticamente cerrados. Con este cierre magistral, la obra se consagra no solo como un thriller psicológico impecable, sino como un testamento artístico sobre la dignidad inquebrantable de aquellos a quienes la sociedad intenta reducir al silencio. La resonancia de esta obra se proyecta hacia el futuro como un faro para el cine de autor, demostrando que la tensión más pura no nace de los efectos visuales estridentes, sino de la disección minuciosa de las dinámicas de poder y del alma humana. Los cinéfilos y analistas coinciden en que la película inaugura una nueva era en el suspense intimista, donde la geografía de una casa puede convertirse en una celda claustrofóbica o en el crisol de una liberación épica. La interpretación de la actriz protagonista, coronada ya por la crítica internacional como una de las cumbres dramáticas de la década, perdurará en los manuales de actuación por su maestría al modular el miedo, la ira y la redención sin pronunciar un solo grito. Al encenderse las luces de la sala, lo que queda no es solo el alivio de haber sobrevivido a la tormenta junto a ella, sino la urgencia incómoda de mirar a nuestro alrededor y preguntarnos qué secretos aguardan, silenciosos y pacientes, al otro lado de la puerta de al lado. La última nota de la partitura instrumental, un violonchelo melancólico que ha venido acompañando los créditos finales con la precisión de un latido lejano, se disuelve finalmente en el silencio absoluto de la sala de cine. Es en ese instante de vacío sonoro donde la magnitud de la experiencia cinematográfica cobra todo su sentido, obligando al público a permanecer anclado a sus butacas, incapaz de romper el hechizo colectivo con el murmullo de la salida. La maestría con la que se ha tejido esta narrativa no reside únicamente en su impecable factura técnica o en la audacia de su discurso sociológico, sino en su capacidad insólita para convertir la pantalla en un espejo incómodo. Nos devolvía el reflejo de una sociedad que aplaude el éxito estético mientras ignora el grito mudo que se ahoga tras los visillos de encaje. Mientras el proyector apaga su haz de luz, la figura de la protagonista, esa mujer que comenzó siendo una sombra decorativa en un mundo diseñado para consumirla y que hoy camina hacia el alba con la soberbia de los que han vencido a la muerte en vida, se convierte en un arquetipo moderno de resistencia. Su mirada final, limpia de artificios y cargada de una verdad inapelable, sigue habitando la oscuridad del recinto. Nos deja la certeza inquebrantable de que, aunque las mayores batallas de la existencia humana rara vez se libran en campos abiertos o bajo los titulares de la prensa, son precisamente esas guerras silenciosas, libradas en el foro interno del hogar y contra los monstruos que portan smoking y sonrisa amable, las que definen la verdadera medida de nuestra alma. Y así, en ese territorio de sombras y revelaciones donde el celuloide parece retener el calor de las emociones humanas, la obra se consagra como un clásico instantáneo que desafía el paso del tiempo. Fuera de la sala, el bullicio de la ciudad moderna continúa indiferente, ignorante del profundo viaje catártico que acaba de tener lugar en la oscuridad del cine. Pero en la memoria colectiva de quienes presenciaron la proyección, el nombre de la protagonista y la intensidad visceral de su travesía ya forman parte de ese selecto grupo de personajes inolvidables que logran trascender la ficción para convertirse en símbolos universales de la lucha contra la opresión invisible. La película se despide no con un punto final, sino con una elipsis suspendida en la conciencia del espectador, recordándonos que el arte cinematográfico, en su estado más puro y exigente, posee la rara facultad de hurgar en nuestras propias zonas oscuras para devolvernos, intacta y redimida, la dignidad que creíamos perdida. Es el triunfo definitivo de la mirada sobre el ruido,
de la fragilidad transformada en armadura y de una interpretación magistral que continuará respirando en el imaginario popular mucho después de que se hayan apagado las últimas luces del proyector. Con el paso de los meses, la repercusión de la cinta trasciende las fronteras de la cartelera comercial para instalarse en los debates académicos y en las mesas redondas de festivales internacionales, donde se analiza con fervor la disección quirúrgica que hace del aislamiento emocional. Los críticos de cine más exigentes coinciden en señalar que el mayor mérito del director no radica únicamente en la impecable dirección de actores o en la atmósfera densa que logra sostener sin decaer un solo segundo, sino en su valentía para dotar a la elipsis temporal de una elocuencia inusual. Cada salto en el tiempo está medido con la precisión de un relojero suizo, permitiendo que el espectador sienta el peso real de los días grises, de las noches de insomnio superadas con paciencia monacal y del lento pero inexorable desmoronamiento de los estigmas que pesaban sobre los hombros de la protagonista. En las facultades de comunicación y arte dramático, las secuencias clave del filme se estudian ya como manuales vivos del lenguaje cinematográfico. Se desglosa con admiración la famosa escena del comedor, aquella donde la tensión no se sostiene mediante diálogos punzantes, sino a través del parpadeo tenso de las velas, el tintineo lejano de la cubertería y el modo en que la cámara capta, con una paciencia casi dolorosa, el temblor imperceptible en las manos de la actriz al sostener la copa. Esa capacidad para generar un suspense asfixiante desde la cotidianidad más mundana es lo que eleva el proyecto por encima del thriller convencional, convirtiéndolo en un estudio sociológico sobre las jaulas doradas que la burguesía contemporánea construye con la misma elegancia con la que oculta sus crímenes más silenciosos. Los años venideros no hacen sino acrecentar el mito, convirtiendo cada fotograma de la película en objeto de culto y de análisis exhaustivo en las cinematecas más prestigiosas del mundo. Los cinéfilos peregrinan a funciones especiales donde el celuloide, proyectado en su formato original, recupera esa textura granulada y orgánica que parece exhalar el mismo aliento de la protagonista. En esos cineclubes de medianoche, el público asiste en riguroso silencio a la disección de una obra maestra que se niega a envejecer. Se debate con pasión sobre la paleta de colores empleada en el segundo acto, esos tonos ocres y apagados que ahogaban el espíritu de la mansión, los cuales contrastan brutalmente con la explosión de luz blanca y cruda del desenlace, una metáfora visual de la verdad despojándose de sus velos. Los ensayos teóricos publicados en revistas especializadas desglosan con fervor académico la partitura invisible del sonido ambiente. El crujir de la madera vieja bajo los pasos sigilosos del antagonista, el zumbido eléctrico y constante de los fluorescentes en el estudio prohibido, y el murmullo lejano del viento azotando los ventanales son elevados a la categoría de personajes secundarios, tan determinantes para la asfixia narrativa como las propias miradas de los protagonistas. La crítica rinde homenaje, una vez más, a la generosidad interpretativa de la actriz, quien renunció a cualquier atisbo de vanidad estética para permitir que la cámara registrara, sin filtros ni piedad, el desgaste físico y la erosión psicológica de una mujer al límite. Las arrugas de preocupación ceñidas a su frente, la palidez cenicienta de su piel en los momentos de mayor encierro y el brillo febril de sus ojos al atisbar la primera rendija de libertad conforman un documento visual de incalculable valor artístico, un recordatorio eterno de que la verdadera grandeza en el cine nace siempre de la verdad más descarnada y de la negativa rotunda a ofrecer respuestas fáciles a los laberintos del alma humana. Con el paso de las décadas, la película adquiere la categoría de leyenda inmarcesible, un monolito indiscutible en la historia del séptimo arte que sigue interrogando a las nuevas generaciones con la misma urgencia punzante de su primer día. En las cinematecas de todo el mundo, las proyecciones retrospectivas se convierten en auténticos rituales laicos. Jóvenes cineastas, estudiantes de bellas artes y espectadores ávidos de verdad se congregan en la penumbra para dejarse envolver de nuevo por esa atmósfera densa y magnética que desafía el desgaste del tiempo. Ya no se trata meramente de aplaudir un ejercicio técnico impecable, sino de reconocer en cada plano la huella indeleble de un arte que se atrevió a mirar de frente a los abismos más oscuros de la psique humana y de la violencia soterrada que emponzoña las estructuras del poder. En estos simposios y homenajes retrospectivos, la figura de la protagonista es invocada como un tótem de la emancipación artística y personal. Los críticos de la nueva era ensalzan cómo su interpretación logró trascender el marco de la ficción para convertirse en el espejo donde se reflejan todas las voces silenciadas por el despotismo cotidiano. La textura de su dolor, esculpida con una economía de gestos que roza el ascetismo, se estudia como el cenit de la escuela interpretativa moderna.
Su legado perdura no solo en las estanterías de los cinéfilos que custodian las ediciones coleccionistas de la cinta, sino en el pulso mismo del cine contemporáneo, que continúa buscando inspiración en esa lección magistral, que la dignidad recuperada, cuando se sostiene sobre los cimientos firmes de la verdad y la resiliencia, es la única fuerza en el universo capaz de desafiar a los monstruos, apagar las sombras más opresivas y devolver, por fin, la luz al corazón humano. Hola a todos. Qué alegría verlos por aquí. Bienvenidos al canal Framesiect. Si les gusta nuestro contenido, por favor suscríbanse al canal y dejen un buen me gusta para no perderse nada. Hoy vamos a hablar sobre la película The Housemaid 2025. La joven Millie emprende un nuevo camino como empleada doméstica de una familia adinerada y aparentemente perfecta en un thriller psicológico que recuerda a los mejores trabajos del cine de suspense. Para la actriz principal, este papel representa un giro oscuro y maduro, alejándose de sus habituales comedias románticas y consolidando una versatilidad que ya demostró en aclamados dramas independientes. A medida que Millie se adentra en la lujosa mansión, descubre que los secretos de sus empleadores son mucho más siniestros de lo que imaginaba, un tema recurrente en las obsesiones del director, conocido por explorar la fragilidad de las apariencias burguesas y la tensión latente tras puertas cerradas. Los dueños de la casa esconden dinámicas abusivas y mentiras que poco a poco van asfixiando a la protagonista. La actuación de la actriz que interpreta a la dueña del hogar aporta una tensión magnética, inspirándose en las grandes divas del cine clásico de suspense donde la elegancia ocultaba una mente calculadora y peligrosa. Millie no es una simple víctima indefensa, sino una mujer con un pasado turbio que sabe jugar sus propias cartas. Esta dualidad dota a la trama de un ritmo hipnótico, donde cada pasillo de la mansión se siente como una trampa mortal y cada interacción entre los personajes es un duelo psicológico constante. El clímax de la película desata una espiral de venganza y supervivencia que atrapa al espectador sin darle respiro. La dirección visual bebe de la estética del cine negro y del thriller erótico de los años 90, utilizando sombras profundas y una banda sonora envolvente que acentúa la paranoia. Al final, la historia se revela como un juego de espejos donde los roles de sirvienta y ama se difuminan, dejando claro que nadie en esa casa es inocente y que la supervivencia a veces exige convertirse en el monstruo que te persigue. La tensión emocional que se respira en el aire de la mansión se vuelve casi tangible con cada mirada de reojo y cada susurro en los pasillos oscuros. Millie camina sobre una cuerda floja, consciente de que un solo paso en falso revelará no solo las debilidades de sus jefes, sino también los oscuros rincones de su propia historia personal que tanto se esfuerza por mantener ocultos. El patriarca de la familia, interpretado con un carisma tan seductor como inquietante por un actor consagrado en el cine de acción, utiliza su poder económico y su fachada de hombre perfecto para manipular a todos a su alrededor, creando un ambiente claustrofóbico donde la empatía es un lujo que nadie puede permitirse. Las emociones de Millie transitan constantemente entre el miedo paralizante y una fría determinación que asusta incluso a la propia protagonista. En su rostro se refleja el peso de un pasado marcado por la necesidad y la supervivencia callejera, elementos que la actriz canaliza con una intensidad abrumadora, recordando sus mejores interpretaciones dramáticas donde el dolor se convierte en el motor de la acción. Por su parte, la esposa del dueño de la casa muestra grietas cada vez más profundas en su fachada de perfección. Su mirada perdida y sus silencios prolongados revelan a una mujer al borde del colapso nervioso, atrapada en una jaula de oro de la que ya no desea escapar. Cada interacción en la cocina o en los lujos del salón principal se convierte en un tablero de ajedrez donde las piezas se mueven con extrema cautela. La atmósfera se impregna de una desesperación silenciosa, acentuada por los detalles cotidianos que de repente adquieren un cariz amenazante, como el brillo de un cuchillo de cocina o el sonido distante de unos pasos en la medianoche. La película logra que el espectador sienta el pulso acelerado de Millie, convirtiendo al público en cómplice involuntario de una venganza que se cocina a fuego lento, demostrando que la verdadera pesadilla no habita en lo desconocido, sino en las mentiras que construimos para hacer soportable nuestra propia realidad. El desenlace de esta pesadilla doméstica confirma que la fachada de la mansión no era más que el telón de fondo de una tragedia anunciada. Millie, con la sangre fría que solo otorga haber tocado fondo en el pasado, ejecuta sus movimientos finales con una precisión quirúrgica, despojándose de cualquier rastro de sumisión. La mirada que intercambia con sus opresores antes de que todo colapse transmite un alivio macabro, la certeza de que el dolor sufrido finalmente ha encontrado un cauce para desatarse.
Los actores entregan aquí sus momentos más viscerales, desnudando la vulnerabilidad y la crueldad de unos seres humanos corrompidos por el egoísmo y las apariencias. Al apagar las luces de esa casa maldita, queda la sensación persistente de que las verdaderas cadenas nunca fueron las puertas cerradas de la mansión, sino los secretos inconfesables que cada uno carga en la memoria, recordándonos que el instinto de supervivencia es, en última instancia, el monstruo más implacable que llevamos dentro. Las secuelas psicológicas de aquella noche flotan en el ambiente como un humo denso que se niega a disiparse. Fuera de los muros de la mansión, el mundo continúa su marcha indiferente, mientras Millie se aleja con paso firme, llevando consigo no solo los restos de una pesadilla superada, sino también la confirmación de que su capacidad para resistir es infinita. La cámara se detiene en su rostro por última vez, capturando una expresión indescifrable donde conviven el triunfo y el vacío, un reflejo perfecto del viaje emocional que ha atravesado. Los créditos comienzan a rodar acompañados de notas musicales ásperas y discordantes que prolongan la sensación de incomodidad, cerrando una obra que deja una huella imborrable en el espectador y consagra a sus artífices como maestros ineludibles del suspense contemporáneo. El silencio que envuelve el exterior de la casa tras la tormenta contrasta violentamente con el caos interno que ha dejado el enfrentamiento. Los vestigios de la lucha se extienden por las estancias lujosas como recordatorios mudos de una tragedia que la alta sociedad intentará sepultar bajo alfombras de silencio y sobornos. Millie se detiene un instante antes de desaparecer en la penumbra del amanecer, sintiendo en su propia piel el peso de una victoria amarga que sabe más a cicatriz que a trofeo. La carretera solitaria que se abre ante ella representa tanto la huida definitiva como la condena de cargar para siempre con el eco de los gritos que resonaron entre aquellos muros. Su respiración, ahora pausada y profunda, marca el compás de una nueva existencia forjada en el fuego de la traición y la astucia, demostrando que las almas rotas son las únicas capaces de reconstruirse con la fuerza necesaria para vencer a la oscuridad. La luz del nuevo día golpea con indiferencia las ventanas de la mansión, iluminando el polvo en suspensión que danza alrededor de los rincones donde la vida y la muerte acaban de cruzarse. Los rastros de la confrontación quedan allí, atrapados en la suntuosidad de un decorado que ya no puede ocultar la podredumbre moral de quienes lo habitaban. Millie camina por los últimos metros de grava con la certeza de que ninguna distancia geográfica será suficiente para borrar el eco de las decisiones tomadas en la penumbra. Las lecciones aprendidas en los barrios más marginales de su juventud regresan a su mente con una claridad cegadora, recordándole que la lealtad es un mito para los débiles y que la compasión es un lujo que solo se pueden permitir aquellos que nunca han tenido hambre. Cada paso que la aleja de ese infierno dorado es un recordatorio físico de su propia metamorfosis, un proceso doloroso en el que ha tenido que desprenderse de cualquier rastro de ingenuidad para convertirse en la arquitecta de su propio destino. La sombra de la casa se extiende a sus espaldas como un recordatorio constante de que la verdadera oscuridad no proviene de los monstruos que acechan en la noche, sino de la fría y calculadora determinación que todos llevamos oculta bajo la piel cuando el mundo nos arrincona contra el abismo. El eco de sus propios pasos sobre el asfalto frío acompaña a Millie mientras el perfil de la mansión se va desdibujando lentamente en la lejanía, tragado por la neblina matutina que desciende desde las colinas. A su espalda quedan los restos de un imperio de mentiras, una estructura faraónica construida sobre cimientos de barro y aparente perfección que ahora se derrumba bajo el peso de su propia hipocresía. La joven revisa mentalmente cada uno de los instantes vividos entre aquellos muros de lujo asfixiante, analizando con fría lucidez el tablero donde sacrificó su inocencia para ganar la partida definitiva. La frialdad del aire penetra en sus pulmones, pero en su interior ya no hay espacio para el miedo, solo para la certeza inquebrantable de que ha cruzado una frontera de la que jamás podrá regresar. El personaje, interpretado con una maestría contenida por la actriz protagonista, encarna la transformación definitiva de la víctima en verdugo silencioso, una metamorfosis que deja una profunda huella en el espectador y redefine los límites del thriller psicológico moderno. Mientras el horizonte comienza a teñirse de un tono grisáceo y desolador, Millie comprende que la libertad no es un regalo que se otorga, sino un territorio hostil que se conquista a sangre y fuego, dejando atrás las ruinas de un pasado que ya no le pertenece. El trayecto que emprende Millie hacia lo desconocido se convierte en una marcha fúnebre contra el olvido, donde cada kilómetro recorrido aleja su cuerpo del peligro físico pero encadena su mente a los fantasmas que ha decidido adoptar como compañeros de viaje. La culpa y el alivio se entrelazan en su pecho en una lucha sorda que le roba el aliento, recordándole que las cicatrices invisibles duelen mucho más que los golpes recibidos en la trifulca.
A lo lejos, el perfil de la ciudad comienza a desperezarse con su rutina insensible, ignorante por completo del cataclismo moral que acaba de sacudir a una de sus familias más privilegiadas. Los rostros de sus antiguos jefes, reducidos ahora a proyecciones borrosas en su memoria, parpadean como recuerdos de una pesadilla febril de la que ha logrado despertar milagrosamente. La actriz que da vida a la protagonista imprime en esta última etapa del relato una melancolía desgarradora, utilizando gestos mínimos y miradas perdidas en el horizonte para transmitir el vacío existencial que sigue a la venganza consumada. No hay fanfarrias ni redenciones divinas en su camino, solo la aceptación estoica de que su alma ha quedado irremediablemente manchada por el lodo de la supervivencia, consolidando un retrato cinematográfico tan perturbador como inolvidable. La silueta de Millie se empequeñece gradualmente contra el vasto telón de fondo de la carretera desierta, mientras los últimos vestigios de la mansión desaparecen por completo de su campo de visión. El silencio que la rodea ya no es el preludio de una amenaza, sino el peso abrumador de la soledad definitiva, un vacío que se extiende hacia el horizonte con la misma promesa implacable de un nuevo comienzo construido sobre escombros. La atmósfera cinematográfica se desvanece lentamente en una penumbra reflexiva, dejando en el aire la persistente reverberación de una historia donde la moralidad se desdibuja y la supervivencia se convierte en el único credo posible. Las notas finales de la banda sonora terminan por extinguirse en la distancia, sellando el destino de una mujer que aprendió a devorar a sus propios demonios para no dejar que éstos la consumieran, dejando tras de sí un testimonio inolvidable de astucia, dolor y redención oscura. El latido de su propio corazón se convierte en el único sonido que acompaña su avance, un recordatorio constante de que sigue viva a pesar de haber rozado el abismo con la yema de los dedos. Cada paso hacia adelante es un acto de absoluta rebeldía contra un destino que parecía escrito para quebrarla, un ejercicio de pura voluntad donde el dolor físico se diluye ante la magnitud de la victoria conseguida en la sombra. El viento de la madrugada azota su rostro con fiereza, como si la naturaleza misma intentara borrar los rastros de su paso y disuadirla de continuar por un camino tan solitario. Sin embargo, en la mirada de Millie ya no hay rastro de la vulnerabilidad que desconcertaba a sus enemigos en los primeros días bajo aquel techo opulento. Ahora sus ojos reflejan la dureza del pedernal, la frialdad de quien ha visto el fondo del pozo y ha decidido construir su propia salida con las manos desnudas. La atmósfera que la rodea se impregna de una quietud casi sobrenatural, un espacio suspendido en el tiempo donde el pasado queda atrás no como un recuerdo lejano, sino como el combustible que alimenta su inquebrantable determinación de seguir adelante cueste lo que cueste. La inmensidad del paisaje que se abre ante sus ojos contrasta de manera violenta con la claustrofobia que ha definido cada uno de sus días recientes en la mansión, recordándole que el mundo exterior es tan indiferente como implacable. Millie ajusta los pocos pertenencias que lleva consigo, un gesto mecánico que oculta el temblor casi imperceptible de unos dedos que estuvieron a punto de perder el control en el momento decisivo. La luz del sol comienza a abrirse paso entre las nubes matutinas, arrojando destellos fríos sobre el asfalto y revelando la crudeza de una realidad que ya no ofrece refugio ni falsas promesas. En su mente resuenan todavía las últimas palabras cruzadas con sus opresores, ecos distorsionados de un enfrentamiento que la ha transformado para siempre, arrancándole cualquier atisbo de inocencia juvenil y reemplazándolo por una coraza de fría autosuficiencia. La actriz que encarna magistralmente a esta superviviente logra transmitir con un simple parpadeo la complejidad de un alma que ha cruzado el punto de no retorno, donde la empatía y el miedo han sido sustituidos por una determinación férrea. A medida que continúa su marcha hacia ninguna parte, la figura de Millie se funde con el horizonte grisáceo, convirtiéndose en el símbolo eterno de una venganza silenciosa y de la cruda verdad de que, en la lucha por la existencia, los monstruos más peligrosos son aquellos que aprenden a sonreír mientras te arrebatan la vida. El eco rítmico de sus botas sobre el asfalto gastado se convierte en el único hilo conductor que la ata al mundo real, un metrónomo implacable que marca el compás de su exilio voluntario. Cada zancada hacia adelante no es solo un rechazo rotundo al pasado, sino una declaración de principios esculpida en la más absoluta soledad. El aire, cortante y gélido, le quema la garganta con cada bocanada, pero ese dolor físico es, paradójicamente, lo único que le devuelve la certeza de su propia existencia, un recordatorio urgente de que la pesadilla ha terminado y de que ella ha salido victoriosa, aunque irreconocible ante sus propios ojos. La cámara, en un último alarde de sensibilidad narrativa, se desliza con parsimonia a su lado, capturando los sutiles cambios en su expresión.
La tensión acumulada durante semanas en los salones dorados de la mansión parece disiparse lentamente de sus hombros, cediendo el paso a una rigidez marcial, la postura inquebrantable de alguien que ha jurado no volver a ser vulnerable jamás. Su rostro, bañado por la luz cenicienta del amanecer, es un mapa de contrastes. La suciedad y las pequeñas heridas de la refriega nocturna se mezclan con una belleza fría y calculadora, la de un estratega que ha sacrificado su propia alma en el tablero para ganar la única partida que realmente importaba. A lo largo de los arcenes de la carretera, la vegetación silvestre sacudida por el viento parece inclinarse ante su paso, como si reconociera la autoridad de una nueva fuerza de la naturaleza. Los secretos de la alta sociedad que Millie lleva ahora grabados a fuego en la memoria ya no son un peligro que la acecha, sino el arma más potente de su repertorio, un seguro de vida forjado en la extorsión y el silencio. Con una última mirada hacia el espejo retrovisor imaginario de su conciencia, donde la mansión arde metafóricamente en cenizas, Millie levanta ligeramente la barbilla. No hay lágrimas, ni arrepentimientos, ni falsas esperanzas de redención, solo la fría y absoluta libertad de quien ha aprendido que, en el tablero de la supervivencia, la única regla que importa es ser siempre el cazador, y nunca más la presa. La línea del horizonte, antes difuminada por la bruma, comienza a definirse con la crudeza implacable del día que arranca, proyectando una sombra alargada y solitaria que parece estirarse indefinidamente a sus espaldas. Millie sigue caminando, ajena al frío que ya ha adormecido las puntas de sus dedos y al cansancio crónico que le pesa en las piernas como si fueran de plomo. Cada respiración es ahora un ejercicio de pura disciplina mental, un recordatorio de que el cuerpo puede ser empujado mucho más allá de sus límites cuando el espíritu se niega a doblegarse. En su mente, los fragmentos de su vida anterior se desintegran como ceniza al viento, reemplazados por el vacío estéril y absoluto de quien ha quemado todas sus naves para no tener a dónde regresar. A su alrededor, el paisaje rural se extiende con una indiferencia pasmosa, salpicado de árboles secos y campos yermos que parecen burlarse de la tragedia humana. La actriz mantiene el paso firme, sin vacilar, con la mandíbula tensa y los ojos fijos en un punto inalcanzable más allá de las colinas. Ya no quedan lágrimas que derrochar ni palabras que pronunciar. El silencio que la envuelve se ha convertido en su armadura más impenetrable, un templo inviolable donde guarda celosamente los trofeos invisibles de su victoria. Sabe perfectamente que el mundo allá afuera seguirá girando con su habitual cinismo, que los crímenes de los ricos encontrarán siempre subterfugios legales y que su nombre jamás aparecerá en los titulares de la prensa elegante. Pero eso ya no le importa. Lo único real es el peso del pequeño sobreimpermeable que lleva oculto en el forro interior de su abrigo, un fajo de documentos y confesiones firmadas que vale más que todo el oro de la mansión, una póliza de seguros escrita con el miedo ajeno. Un cuervo solitario se alza pesadamente desde una cerca de alambre espinado, graznando en la distancia antes de perderse en el cielo gris. Millie ni siquiera parpadea ante el sonido. Su umbral del miedo ha sido reescrito a fuego y sangre durante aquellas interminables horas de terror doméstico. El contraste entre la opulencia decadente que acaba de abandonar y la crudeza desoladora de este camino sin nombre es el reflejo exacto de su propia transformación. Ha dejado de ser la empleada invisible, la sombra obediente que limpiaba los pecados ajenos, para convertirse en un espectro vengativo que camina entre los vivos. Mientras el sol termina de emerger, teñiendo el cielo de un rojo anémico y fangoso, Millie cruza el linde invisible de la carretera principal, desapareciendo definitivamente en el anonimato de la gran ruta, con la certeza absoluta de que el monstruo que crió la mansión ya no habita entre aquellas paredes, sino que camina erguido, respirando con fuerza, bajo su propia piel. El aire de la mañana, ahora cargado con el olor metálico de la humedad y el azufre lejano de la tormenta extinguida, parece agrietarse con cada paso que da sobre el arcén desierto. Millie avanza con una precisión casi quirúrgica, como si sus botas midieran milimétricamente la distancia entre el infierno que abandona y la incierta inmensidad que la reclama. En su interior, el eco de los cristales rotos y los gritos ahogados en los salones de roble se va apagando, sustituido por el zumbido constante de su propio instinto de supervivencia, un motor implacable que no admite pausas ni lamentos. La tensión en sus hombros se desvanece no por alivio, sino por el peso de una nueva armadura invisible. La inocencia que una vez la definió ha sido completamente incinerada, dejando en su lugar un frío cálculo que brilla en el fondo de sus pupilas. A su alrededor, el mundo sigue su curso con una crueldad indiferente. Un camión de carga cruza la carretera a lo lejos, rugiendo en la penumbra del amanecer.
sus faros cortando la niebla sin sospechar jamás la magnitud del secreto que camina a pocos metros de su ruta. Millie apenas se inmuta ante el haz de luz, su rostro, marcado por la fatiga extrema y salpicado de un polvo grisáceo que imita las cenizas de su pasado, permanece inexpresivo, esculpido en piedra y desafío. La vulnerabilidad que los dueños de la mansión creyeron poder pisotear se ha convertido en ceniza, dando paso a una presencia imponente y silenciosa. Mientras el perfil de la carretera se pierde entre colinas áridas y el cielo adopta un matiz plomizo y amenazante, ella comprende que ya no huye de sus perseguidores. Son ellos, ahora, los que deberían aprender a temer a la sombra que han dejado suelta en el mundo. El asfalto comienza a calentarse tenuemente bajo los primeros rayos de un sol pálido que lucha por abrirse paso entre la bóveda de nubes plomizas, proyectando una luz espectral sobre el paisaje desolador. Millie detiene su marcha por primera vez en lo que parecen eones, no por debilidad, sino para permitir que el silencio absoluto del páramo termine de asentarse en su interior. Apoya una mano en un poste de madera carcomido por el tiempo, sintiendo la aspereza de la corteza bajo sus dedos, un recordatorio táctil de que el mundo real sigue siendo áspero, tangible e implacable, muy alejado de la falsa suavidad de las sedas y los terciopelos que acaba de dejar atrás. Su respiración, perfectamente rítmica y controlada, emite pequeños penachos de vapor en el aire frío de la madrugada, disipándose con la misma rapidez con la que su antigua identidad se desvanece en el olvido. La cámara se detiene en un plano medio, capturando con una crudeza casi pictórica el rostro de la protagonista. Las pequeñas heridas en su pómulo y la mancha de hollín en la comisura de sus labios ya no parecen marcas de violencia, sino los estigmas de una coronación clandestina. Sus ojos, antes anegados por la incertidumbre y la prudencia sumisa de la servidumbre, poseen ahora el brillo frío y magnético de los depredadores nocturnos que han aprendido a caminar a plena luz del día. No hay rastro de temblor en su cuerpo. La adrenalina ha dado paso a una calma tan profunda y helada que asusta, la quietud que precede a las grandes tormentas o la de los cementerios recién sellados. Un leve destello metálico en el horizonte llama su atención. Un letrero oxidado de una gasolinera abandonada y medio devorada por la maleza se estremece con un chirrido metálico bajo la ráfaga de viento. Es el primer signo de civilización en kilómetros, un punto de inflexión en su ruta hacia el anonimato. Millie ajusta con un movimiento seco el abrigo sobre sus hombros, sintiendo el firme y tranquilizador relieve del sobresecreto presionando contra su costillar, un talismán de poder extraído de las entrañas de la corrupción. Da media vuelta mentalmente a todo lo que ha perdido, la juventud, la paz ilusoria, la fe en la justicia humana, pero al sopesarlo con lo que ha ganado, la soberanía absoluta sobre su propio destino, comprende que el intercambio ha sido justo. Con un último vistazo al camino recorrido, donde la mansión ya es solo un mito inaccesible tragado por la neblina, Millie reanuda la marcha. Su paso ya no es el de una fugitiva que huye despavorida, sino el de una caminante que reclama el territorio que le pertenece por derecho de supervivencia. La carretera se extiende ante ella como una cinta interminable de asfalto y promesas oscuras, y mientras su silueta se empequejece hacia el confín del mundo, queda flotando en el ambiente la certeza inquebrantable de que su historia apenas ha comenzado a escribirse con sangre, astucia y fuego. El crujido seco de la gravilla bajo sus botas al retomar la marcha marca el compás de su nueva existencia, un sonido áspero que rompe la vasta monotonía del páramo. Millie avanza con la precisión de un mecanismo de relojería, cada músculo de su cuerpo templado por el frío y por la disciplina férrea que se ha impuesto a sí misma. El viento de la mañana, que ahora sopla con más fuerza, agita con violencia los faldones de su abrigo, revelando por un segundo la silueta rígida y resuelta de una mujer que ha dejado de pertenecerle al mundo para empezar a dominarlo. A su alrededor, el paisaje parece encogerse ante su presencia, como si la naturaleza misma intuyera la peligrosidad latente que emana de su figura. Ya no hay rastro de la muchacha que solía agachar la mirada ante las exigencias de sus antiguos amos. En su lugar, camina una presencia imponente, un espectro de mirada acerada y mandíbula firme que ha transformado el dolor en una fría y calculadora fuerza motriz. La luz cenicienta del día dibuja contornos angulosos en su rostro, destacando las sombras bajo sus ojos, testimonio silencioso de las horas de vigilia y terror, y otorgándole una belleza casi trágica, la de una heroína oscura nacida de las ruinas de su propio infierno. El letrero oxidado de la gasolinera abandonada se va acercando lentamente, imponente en su decadencia, como un monumento olvidado a la civilización que se desmorona a los márgenes de las grandes rutas.
Millie se detiene frente a sus bombas de combustible cubiertas de óxido y pintadas con grafitis borrados por la intemperie. El lugar está desierto, bañado por una quietud fantasmal que huele a gasolina reseca, polvo y abandono. Es el refugio perfecto y, al mismo tiempo, el escenario ideal para el siguiente movimiento de su ajedrez particular. Alza la vista hacia el cielo plomizo, sintiendo como las primeras gotas de una llovizna helada comienzan a punzar su piel, pero su expresión no se inmuta. La lluvia no es más que otro elemento que lavar, otra capa que purgar en su incesante metamorfosis hacia la absoluta invulnerabilidad. El estreno de The Housemaid en 2025 marca un hito fascinante en el thriller psicológico contemporáneo, adaptando la exitosa novela de Frida McFadden con una maestría visual que atrapa desde el primer minuto. La dirección logra construir una atmósfera claustrofóbica donde cada detalle en pantalla presagia el peligro inminente, transformando una aparente casa de ensueño en una trampa mortal. En el centro de este duelo interpretativo se encuentra la protagonista, cuya trayectoria ha estado marcada por una versatilidad impresionante. Tras consolidarse en dramas independientes y proyectos de autor donde exploró la fragilidad emocional, la actriz principal aporta aquí una profundidad psicológica notable, utilizando su experiencia previa en papeles de mujeres aparentemente vulnerables que esconden una resiliencia feroz. Para preparar este personaje, la intérprete se inspiró en los clásicos del cine negro de los años 50, estudiando la mirada contenida y el suspense sutil de actrices legendarias como Grace Kelly, lo que le permite transmitir tensión únicamente con pequeños gestos y silencios calculados. Frente a ella, el coprotagonista masculino ofrece una actuación magnética que oscila constantemente entre el encanto irresistible y la oscuridad más absoluta. Su carrera, construida a base de roles complejos en thrillers y dramas criminales, le otorga el bagaje perfecto para interpretar a un hombre aparentemente perfecto pero profundamente perturbado. El actor confesó haberse inspirado en figuras de la literatura gótica y en la dualidad de los personajes de Alfred Hitchcock, un referente que se nota en la manera en que manipula el espacio y la confianza de quienes lo rodean. La dinámica entre ambos actores eleva el guión por encima de los convencionalismos del género. La tensión no se alimenta de sobresaltos gratuitos, sino de un juego constante de poder y manipulación psicológica donde el espectador nunca sabe quién tiene realmente el control. La puesta en escena, con una iluminación que juega magistralmente con las sombras y los reflejos, refuerza esta sensación de vigilancia perpetua. En definitiva, esta adaptación cinematográfica no es solo un thriller eficaz, sino un estudio profundo sobre las apariencias, la culpa y la supervivencia en entornos tóxicos. El trabajo de su pareja protagonista consolida el proyecto como una de las propuestas más inteligentes y absorbentes del año, demostrando que el cine de suspense aún puede sorprender cuando se confía en la sutileza y en el talento interpretativo de primer nivel. La evolución de la trama profundiza en los rincones más oscuros de la psique humana, despojando poco a poco a los personajes de sus fachadas impecables. A medida que avanzan los minutos, la empleada doméstica descubre que las paredes de esa mansión guardan secretos mucho más siniestros de lo que imaginaba, convirtiendo cada tarea cotidiana en un ejercicio de supervivencia mental. La angustia se apodera del ambiente no solo por lo que ocurre a plena luz del día, sino por lo que se oculta en los silencios nocturnos, en las miradas de soslayo y en los susurros que parecen filtrarse por los pasillos. La interpretación femenina alcanza momentos de pura catarsis emocional cuando el personaje se enfrenta al dilema de huir o enfrentarse a su opresor. La actriz transmite el terror y la rabia contenida con una autenticidad desgarradora, recordando por qué el público conecta tan profundamente con sus papeles más sufridos pero indomables. Se nota un esfuerzo consciente por alejarse de los estereotipos de la damisela en apuros, dotando a la empleada de una inteligencia astuta y de una capacidad de cálculo que se activa precisamente en los momentos de mayor desesperación. Por su parte, el personaje masculino evoluciona desde la caballerosidad inicial hacia un retrato escalofriante de la sociopatía moderna. El actor maneja con absoluta precisión los cambios de humor y la frialdad calculada, haciendo que el espectador sienta una mezcla de fascinación y repulsión. Su lenguaje corporal se vuelve cada vez más rígido y controlador, reflejando a la perfección a un depredador que se cree intocable dentro de su propio castillo de cristal. Esta batalla psicológica silenciosa convierte cada intercambio en la cocina o en el estudio en un duelo de esgrima verbal donde cualquier paso en falso puede ser fatal. El desenlace de esta pesadilla doméstica no ofrece respuestas reconfortantes ni finales complacientes, sino que deja una sensación persistente de incomodidad que invita a la reflexión mucho después de que aparezcan los créditos.
Es precisamente esa valentía narrativa la que engrandece la película, recordando que los monstruos más peligrosos rara vez llevan antifaz, sino trajes hechos a medida y sonrisas encantadoras que ocultan el vacío absoluto. El impacto de esta historia resuena con especial fuerza gracias a la dirección artística y a la banda sonora, elementos que actúan casi como un personaje silencioso pero omnipresente. Los acordes sutiles de las cuerdas y los sonidos casi imperceptibles del entorno amplifican la paranoia, haciendo que el espectador sienta el mismo ahogo que la protagonista al limpiar cada rincón de esa opulenta mansión. Cada objeto decorativo, desde los espejos antiguos que devuelven imágenes distorsionadas hasta las puertas pesadas que se cierran con un clic definitivo, funciona como un recordatorio constante de la trampa en la que ha caído. En este tramo de la historia, la vulnerabilidad inicial de la empleada se transforma en una frialdad táctica admirable. La actriz canaliza esa transición con una precisión quirúrgica, recordando el rigor que aprendió en su etapa teatral clásica, donde el dominio del espacio y de la respiración es vital para transmitir la tormenta interna sin pronunciar una sola palabra. Sus ojos reflejan el agotamiento físico y mental de quien no puede dormir tranquila, de quien vigila cada sombra y calcula cada segundo antes de actuar. No hay gritos innecesarios ni carreras torpes, sino un pulso firme que demuestra que la verdadera fuerza reside en la paciencia y en el autocontrol. Frente a ella, la descomposición del esposo perfecto se acelera de manera perturbadora. El actor desentraña la máscara de cordialidad con una naturalidad pasmosa, dejando al descubierto una mente fría y calculadora que disfruta jugando con la desesperación ajena. Sus sonrisas, que al principio parecían muestras de hospitalidad, se convierten en muecas amenazantes que hielan la sangre. La química entre ambos intérpretes alcanza su máxima tensión en escenas donde la aparente normalidad familiar choca violentamente con la hostilidad soterrada, obligando al público a contener la respiración ante la imprevisibilidad de lo que pueda suceder en el siguiente instante. Esta atmósfera de peligro constante consolida la obra como un referente moderno del suspense psicológico, donde el verdadero terror no proviene de lo desconocido, sino de la maldad que se esconde detrás de la puerta de al lado. La tensión acumulada a lo largo del metraje encuentra su cauce definitivo en el enfrentamiento final, donde las máscaras caen por completo y los personajes se muestran en su esencia más cruda. La casa, antes un símbolo de estatus y perfección inalcanzable, se convierte en el escenario literal y metafórico de una lucha encarnizada por la dignidad y la supervivencia. La actriz principal maneja el clímax con una solvencia escénica descomunal, aplicando la intensidad dramática que perfeccionó en sus primeros años sobre las tablas, donde aprendió a sostener la mirada fija en el vacío para transmitir un dolor insondable. Cada movimiento suyo denota un cálculo milimétrico, la constatación de que la única salida posible es la confrontación directa contra un sistema que intentó aplastarla desde el primer día. En el lado opuesto, el antagonista masculino llega al límite de su propia locura contenida, revelando la fragilidad patológica que se escondía tras su fachada de hombre intocable. El actor modula su voz y sus expresiones hasta lograr un retrato escalofriante de la desesperación narcisista, mostrando cómo el depredador se desmorona cuando su presa deja de tener miedo. Esta inversión de roles altera por completo la dinámica de poder que rigió la historia desde el principio, dejando al espectador con la certeza de que las heridas psicológicas tardarán mucho tiempo en sanar. La combinación de interpretaciones tan viscerales, unidas a una realización visual impecable y a un pulso narrativo implacable, eleva esta obra mucho más allá de un simple pasatiempo cinematográfico, consolidándola como un desgarrador recordatorio de que las mayores batallas se libran en el silencio de los hogares aparentemente perfectos. El eco de los acontecimientos recientes deja una huella imborrable en la psique de la protagonista, quien se aleja de aquel escenario de pesadilla cargando con el peso invisible de los secretos que logró desenterrar. La cámara acompaña su salida con una lentitud respetuosa, capturando el temblor casi imperceptible en sus manos mientras sostiene las llaves de su nueva y frágil libertad. La actriz despide al personaje con una mirada hacia el horizonte que mezcla el alivio profundo con el trauma latente, demostrando una vez más su habilidad camaleónica para habitar la piel de mujeres que renacen de las cenizas de su propio sufrimiento. Por su parte, el eco del villano persiste en la memoria como una advertencia sobre los peligros que se ocultan tras la fachada de la respetabilidad social. La resolución de esta historia no busca el aplauso fácil ni la moraleja complaciente, sino que prefiere dejar una pregunta suspendida en el aire sobre cuántas realidades similares permanecen ocultas tras las puertas cerradas de los vecindarios más exclusivos. Es precisamente esa negativa a ofrecer un cierre edulcorado lo que convierte a la película en una experiencia inolvidable,
Un ejercicio cinematográfico donde el talento interpretativo y la atmósfera opresiva se funden para retratar la cruda realidad de la resistencia humana frente al abuso invisible. La travesía hacia la recuperación se dibuja en la pantalla como un proceso lento y doloroso, donde cada paso adelante viene acompañado por la sombra persistente del pasado. La protagonista intenta reconstruir su vida lejos de la opulencia maldita de aquella mansión, encontrando refugio en la simplicidad de un entorno modesto que poco a poco aprende a habitar sin el miedo constante a ser observada. La actriz transmite esta etapa con una sensibilidad desgarradora, utilizando silencios prolongados y una postura corporal encorvada que poco a poco va enderezándose a medida que los fantasmas de la opresión comienzan a disiparse. Su interpretación refleja el trauma no como una debilidad pasajera, sino como una cicatriz imborrable que forma parte de su nueva identidad, un recordatorio constante de la fortaleza que tuvo que desenterrar en el abismo. Mientras tanto, en el imaginario colectivo de la sociedad que solía aplaudir la falsa perfección del matrimonio, el escándalo deja una estela de murmullos y miradas esquivas. Las autoridades y los vecinos intentan procesar la caída estrepitosa de aquel hombre que encarnaba el éxito intachable, evidenciando la hipocresía de un sistema que prefiere ignorar la podredumbre mientras esté bien camuflada bajo manteles de lino y sonrisas ensayadas. Esta crítica social, tejida con sutileza a lo largo del metraje, dota a la obra de una dimensión reflexiva que trasciende el puro entretenimiento, dejando claro que el verdadero horror habita en la indiferencia de quienes eligen no ver lo que ocurre justo al otro lado de la pared. El tiempo, lejos de borrar los recuerdos, se convierte en un testigo silencioso de la transformación definitiva de la protagonista, quien aprende a convivir con el eco de sus propias batallas en la más absoluta tranquilidad. Su nueva cotidianidad se construye sobre los cimientos de una paz recuperada con esfuerzo, donde cada amanecer sin amenazas representa una pequeña victoria personal frente a los traumas que intentaron quebrarla. La actriz cierra este capítulo de su carrera con una maestría interpretativa conmovedora, utilizando únicamente la serenidad de sus facciones y la firmeza de su paso para comunicar que la verdadera supervivencia no consiste en olvidar el horror, sino en aprender a caminar con la cabeza bien alta a pesar de las cicatrices invisibles que el pasado ha dejado grabadas en su alma. El eco de aquella pesadilla se apaga de forma definitiva cuando la protagonista comprende que su historia ya no le pertenece al monstruo que intentó destruirla, sino a su propia capacidad de resiliencia. En las escenas finales, la cámara se detiene en su rostro bañado por la luz natural de un nuevo hogar, un contraste absoluto con la penumbra opresiva de la mansión, y en esa mirada se condensan los años de sufrimiento y la madurez artística de una actriz que ha entregado una de las actuaciones más memorables de su generación. Lejos del artificio y de los finales predecibles, la película se despide dejando una sensación de profunda catarsis, demostrando que incluso en los rincones más oscuros del alma humana y del engaño social, la verdad y la dignidad siempre encuentran la manera de abrirse paso. La última secuencia de la película consolida la transformación absoluta del espacio que rodea a la protagonista, que pasa de ser una extensión del peligro a convertirse en un refugio de paz genuina. La luz del sol matutino atraviesa las ventanas sin filtros amenazantes, iluminando un salón donde cada mueble sencillo y cada objeto cotidiano reflejan la autenticidad de una vida reconstruida desde los cimientos. La actriz canaliza este renacer con una naturalidad pasmosa, recordando los métodos de improvisación que practicaba en sus talleres de formación teatral, donde aprendió a habitar el silencio con dignidad y sin necesidad de artificios. Su respiración es ahora pausada, y sus manos, antes siempre en tensión y alerta ante el mínimo ruido, descansan con una serenidad que transmite al espectador el fin definitivo de la tormenta. El cierre definitivo de esta narrativa deja una huella imborrable en el panorama del thriller psicológico contemporáneo, consolidando la obra como un estudio definitivo sobre la superación y el valor frente al terror cotidiano. La pantalla se funde lentamente a negro mientras la figura de la protagonista se aleja con paso firme, simbolizando el triunfo definitivo de la voluntad humana sobre las sombras del pasado y reafirmando el talento excepcional de un reparto que ha sabido llevar el suspense hasta sus últimas y más brillantes consecuencias. La última imagen de la película permanece grabada en la retina mucho después de que la pantalla se apague por completo, dejando al espectador con la certeza de haber presenciado algo verdaderamente excepcional. El viaje emocional que propone esta obra cinematográfica no se limita a sacudir los sentidos con un suspense milimetrado, sino que se instala en la memoria como un recordatorio persistente de la fortaleza interior que se esconde tras las apariencias más frágiles.
La dirección logra un equilibrio perfecto entre la belleza estética y la crudeza psicológica, elevando una premisa aparentemente clásica hasta convertirla en un clásico moderno del género. La actuación de la protagonista, respaldada por una carrera de elecciones arriesgadas y personajes complejos, encuentra aquí su punto culminante, regalando al público una lección magistral sobre cómo transmitir la dignidad y el dolor sin caer jamás en el exceso. Este thriller deja una huella profunda porque entiende que el verdadero cine de suspense no necesita artificios grandilocuentes cuando cuenta con personajes tridimensionales, una atmósfera asfixiante y un talento interpretativo capaz de decir mucho más con un susurro contenido que con cualquier grito. El legado de esta producción trasciende los límites de la gran pantalla, convirtiéndose en un referente ineludible de cómo el cine de género puede entrelazarse con una profunda exploración sociológica. La crítica especializada ha elogiado unánimemente la valentía con la que el guión desarma los privilegios de clase, utilizando la opulencia de la mansión no solo como un escenario tenebroso, sino como un microcosmos que refleja la impunidad con la que ciertos sectores operan en las sombras. Cada plano y cada elipsis narrativa parecen esculpidos con bisturí, invitando a la audiencia a desentrañar las capas de un relato donde la violencia simbólica duele tanto como la física. La dirección de fotografía, que en los momentos más álgidos juega con contrastes drásticos entre las luces frías de los pasillos y las sombras alargadas del estudio, se despide como un recordatorio visual de que la verdad siempre lucha por emerger, incluso en los espacios más herméticamente cerrados. Con este cierre magistral, la obra se consagra no solo como un thriller psicológico impecable, sino como un testamento artístico sobre la dignidad inquebrantable de aquellos a quienes la sociedad intenta reducir al silencio. La resonancia de esta obra se proyecta hacia el futuro como un faro para el cine de autor, demostrando que la tensión más pura no nace de los efectos visuales estridentes, sino de la disección minuciosa de las dinámicas de poder y del alma humana. Los cinéfilos y analistas coinciden en que la película inaugura una nueva era en el suspense intimista, donde la geografía de una casa puede convertirse en una celda claustrofóbica o en el crisol de una liberación épica. La interpretación de la actriz protagonista, coronada ya por la crítica internacional como una de las cumbres dramáticas de la década, perdurará en los manuales de actuación por su maestría al modular el miedo, la ira y la redención sin pronunciar un solo grito. Al encenderse las luces de la sala, lo que queda no es solo el alivio de haber sobrevivido a la tormenta junto a ella, sino la urgencia incómoda de mirar a nuestro alrededor y preguntarnos qué secretos aguardan, silenciosos y pacientes, al otro lado de la puerta de al lado. La última nota de la partitura instrumental, un violonchelo melancólico que ha venido acompañando los créditos finales con la precisión de un latido lejano, se disuelve finalmente en el silencio absoluto de la sala de cine. Es en ese instante de vacío sonoro donde la magnitud de la experiencia cinematográfica cobra todo su sentido, obligando al público a permanecer anclado a sus butacas, incapaz de romper el hechizo colectivo con el murmullo de la salida. La maestría con la que se ha tejido esta narrativa no reside únicamente en su impecable factura técnica o en la audacia de su discurso sociológico, sino en su capacidad insólita para convertir la pantalla en un espejo incómodo. Nos devolvía el reflejo de una sociedad que aplaude el éxito estético mientras ignora el grito mudo que se ahoga tras los visillos de encaje. Mientras el proyector apaga su haz de luz, la figura de la protagonista, esa mujer que comenzó siendo una sombra decorativa en un mundo diseñado para consumirla y que hoy camina hacia el alba con la soberbia de los que han vencido a la muerte en vida, se convierte en un arquetipo moderno de resistencia. Su mirada final, limpia de artificios y cargada de una verdad inapelable, sigue habitando la oscuridad del recinto. Nos deja la certeza inquebrantable de que, aunque las mayores batallas de la existencia humana rara vez se libran en campos abiertos o bajo los titulares de la prensa, son precisamente esas guerras silenciosas, libradas en el foro interno del hogar y contra los monstruos que portan smoking y sonrisa amable, las que definen la verdadera medida de nuestra alma. Y así, en ese territorio de sombras y revelaciones donde el celuloide parece retener el calor de las emociones humanas, la obra se consagra como un clásico instantáneo que desafía el paso del tiempo. Fuera de la sala, el bullicio de la ciudad moderna continúa indiferente, ignorante del profundo viaje catártico que acaba de tener lugar en la oscuridad del cine. Pero en la memoria colectiva de quienes presenciaron la proyección, el nombre de la protagonista y la intensidad visceral de su travesía ya forman parte de ese selecto grupo de personajes inolvidables que logran trascender la ficción para convertirse en símbolos universales de la lucha contra la opresión invisible. La película se despide no con un punto final,
sino con una elipsis suspendida en la conciencia del espectador, recordándonos que el arte cinematográfico, en su estado más puro y exigente, posee la rara facultad de hurgar en nuestras propias zonas oscuras para devolvernos, intacta y redimida, la dignidad que creíamos perdida. Es el triunfo definitivo de la mirada sobre el ruido, de la fragilidad transformada en armadura y de una interpretación magistral que continuará respirando en el imaginario popular mucho después de que se hayan apagado las últimas luces del proyector. Con el paso de los meses, la repercusión de la cinta trasciende las fronteras de la cartelera comercial para instalarse en los debates académicos y en las mesas redondas de festivales internacionales, donde se analiza con fervor la disección quirúrgica que hace del aislamiento emocional. Los críticos de cine más exigentes coinciden en señalar que el mayor mérito del director no radica únicamente en la impecable dirección de actores o en la atmósfera densa que logra sostener sin decaer un solo segundo, sino en su valentía para dotar a la elipsis temporal de una elocuencia inusual. Cada salto en el tiempo está medido con la precisión de un relojero suizo, permitiendo que el espectador sienta el peso real de los días grises, de las noches de insomnio superadas con paciencia monacal y de lento pero inexorable desmoronamiento de los estigmas que pesaban sobre los hombros de la protagonista. En las facultades de comunicación y arte dramático, las secuencias clave del filme se estudian ya como manuales vivos del lenguaje cinematográfico. Se desglosa con admiración la famosa escena del comedor, aquella donde la tensión no se sostiene mediante diálogos punzantes, sino a través del parpadeo tenso de las velas, el tintineo lejano de la cobertería y el modo en que la cámara capta, con una paciencia casi dolorosa, el temblor imperceptible en las manos de la actriz al sostener la copa. Esa capacidad para generar un suspense asfixiante desde la cotidianidad más mundana es lo que eleva el proyecto por encima del thriller convencional, convirtiéndolo en un estudio sociológico sobre las jaulas doradas que la burguesía contemporánea construye con la misma elegancia con la que oculta sus crímenes más silenciosos. Los años venideros no hacen sino acrecentar el mito, convirtiendo cada fotograma de la película en objeto de culto y de análisis exhaustivo en las cinematecas más prestigiosas del mundo. Los cinéfilos peregrinan a funciones especiales donde el celuloide, proyectado en su formato original, recupera esa textura granulada y orgánica que parece exhalar el mismo aliento de la protagonista. En esos cineclubes de medianoche, el público asiste en riguroso silencio a la disección de una obra maestra que se niega a envejecer. Se debate con pasión sobre la paleta de colores empleada en el segundo acto, esos tonos ocres y apagados que ahogaban el espíritu de la mansión, los cuales contrastan brutalmente con la explosión de luz blanca y cruda del desenlace, una metáfora visual de la verdad despojándose de sus velos. Los ensayos teóricos publicados en revistas especializadas desglosan con fervor académico la partitura invisible del sonido ambiente. El crujir de la madera vieja bajo los pasos sigilosos del antagonista, el zumbido eléctrico y constante de los fluorescentes en el estudio prohibido, y el murmullo lejano del viento azotando los ventanales son elevados a la categoría de personajes secundarios, tan determinantes para la asfixia narrativa como las propias miradas de los protagonistas. La crítica rinde homenaje, una vez más, a la generosidad interpretativa de la actriz, quien renunció a cualquier atisbo de vanidad estética para permitir que la cámara registrara, sin filtros ni piedad, el desgaste físico y la erosión psicológica de una mujer al límite. Las arrugas de preocupación ceñidas a su frente, la palidez cenicienta de su piel en los momentos de mayor encierro y el brillo febril de sus ojos al atisbar la primera rendija de libertad conforman un documento visual de incalculable valor artístico, un recordatorio eterno de que la verdadera grandeza en el cine nace siempre de la verdad más descarnada y de la negativa rotunda a ofrecer respuestas fáciles a los laberintos del alma humana. Con el paso de las décadas, la película adquiere la categoría de leyenda inmarcesible, un monolito indiscutible en la historia del séptimo arte que sigue interrogando a las nuevas generaciones con la misma urgencia punzante de su primer día. En las cinematecas de todo el mundo, las proyecciones retrospectivas se convierten en auténticos rituales laicos. Jóvenes cineastas, estudiantes de bellas artes y espectadores ávidos de verdad se congregan en la penumbra para dejarse envolver de nuevo por esa atmósfera densa y magnética que desafía el desgaste del tiempo. Ya no se trata meramente de aplaudir un ejercicio técnico impecable, sino de reconocer en cada plano la huella indeleble de un arte que se atrevió a mirar de frente a los abismos más oscuros de la psique humana y de la violencia soterrada que emponzoña las estructuras del poder. En estos simposios y homenajes retrospectivos, la figura de la protagonista es invocada como un tótem de la emancipación artística y personal.
Los críticos de la nueva era ensalzan cómo su interpretación logró trascender el marco de la ficción para convertirse en el espejo donde se reflejan todas las voces silenciadas por el despotismo cotidiano. La textura de su dolor, esculpida con una economía de gestos que roza el ascetismo, se estudia como el cenit de la escuela interpretativa moderna. Su legado perdura no solo en las estanterías de los cinéfilos que custodian las ediciones coleccionistas de la cinta, sino en el pulso mismo del cine contemporáneo, que continúa buscando inspiración en esa lección magistral, que la dignidad recuperada, cuando se sostiene sobre los cimientos firmes de la verdad y la resiliencia, es la única fuerza en el universo capaz de desafiar a los monstruos, apagar las sombras más opresivas y devolver, por fin, la luz al corazón humano. Hola a todos. Qué alegría verlos por aquí. Bienvenidos al canal Frameshift. Si les gusta nuestro contenido, por favor suscríbanse al canal y dejen un buen me gusta para no perderse nada. Hoy vamos a hablar sobre la película The Housemaid 2025. La joven Millie emprende un nuevo camino como empleada doméstica de una familia adinerada y aparentemente perfecta en un thriller psicológico que recuerda a los mejores trabajos del cine de suspense. Para la actriz principal, este papel representa un giro oscuro y maduro, alejándose de sus habituales comedias románticas y consolidando una versatilidad que ya demostró en aclamados dramas independientes. A medida que Millie se adentra en la lujosa mansión, descubre que los secretos de sus empleadores son mucho más siniestros de lo que imaginaba, un tema recurrente en las obsesiones del director, conocido por explorar la fragilidad de las apariencias burguesas y la tensión latente tras puertas cerradas. Los dueños de la casa esconden dinámicas abusivas y mentiras que poco a poco van asfixiando a la protagonista. La actuación de la actriz que interpreta a la dueña del hogar aporta una tensión magnética, inspirándose en las grandes divas del cine clásico de suspense donde la elegancia ocultaba una mente calculadora y peligrosa. Millie no es una simple víctima indefensa, sino una mujer con un pasado turbio que sabe jugar sus propias cartas. Esta dualidad dota a la trama de un ritmo hipnótico, donde cada pasillo de la mansión se siente como una trampa mortal y cada interacción entre los personajes es un duelo psicológico constante. El clímax de la película desata una espiral de venganza y supervivencia que atrapa al espectador sin darle respiro. La dirección visual bebe de la estética del cine negro y del thriller erótico de los años 90, utilizando sombras profundas y una banda sonora envolvente que acentúa la paranoia. Al final, la historia se revela como un juego de espejos donde los roles de sirvienta y ama se difuminan, dejando claro que nadie en esa casa es inocente y que la supervivencia a veces exige convertirse en el monstruo que te persigue. La tensión emocional que se respira en el aire de la mansión se vuelve casi tangible con cada mirada de reojo y cada susurro en los pasillos oscuros. Millie camina sobre una cuerda floja, consciente de que un solo paso en falso revelará no solo las debilidades de sus jefes, sino también los oscuros rincones de su propia historia personal que tanto se esfuerza por mantener ocultos. El patriarca de la familia, interpretado con un carisma tan seductor como inquietante por un actor consagrado en el cine de acción, utiliza su poder económico y su fachada de hombre perfecto para manipular a todos a su alrededor, creando un ambiente claustrofóbico donde la empatía es un lujo que nadie puede permitirse. Las emociones de Millie transitan constantemente entre el miedo paralizante y una fría determinación que asusta incluso a la propia protagonista. En su rostro se refleja el peso de un pasado marcado por la necesidad y la supervivencia callejera, elementos que la actriz canaliza con una intensidad abrumadora, recordando sus mejores interpretaciones dramáticas donde el dolor se convierte en el motor de la acción. Por su parte, la esposa del dueño de la casa muestra grietas cada vez más profundas en su fachada de perfección. Su mirada perdida y sus silencios prolongados revelan a una mujer al borde del colapso nervioso, atrapada en una jaula de oro de la que ya no desea escapar. Cada interacción en la cocina o en los lujos del salón principal se convierte en un tablero de ajedrez donde las piezas se mueven con extrema cautela. La atmósfera se impregna de una desesperación silenciosa, acentuada por los detalles cotidianos que de repente adquieren un cariz amenazante, como el brillo de un cuchillo de cocina o el sonido distante de unos pasos en la medianoche. La película logra que el espectador sienta el pulso acelerado de Millie, convirtiendo al público en cómplice involuntario de una venganza que se cocina a fuego lento, demostrando que la verdadera pesadilla no habita en lo desconocido, sino en las mentiras que construimos para hacer soportable nuestra propia realidad. El desenlace de esta pesadilla doméstica confirma que la fachada de la mansión no era más que el telón de fondo de una tragedia anunciada. Millie,
con la sangre fría que solo otorga haber tocado fondo en el pasado, ejecuta sus movimientos finales con una precisión quirúrgica, despojándose de cualquier rastro de sumisión. La mirada que intercambia con sus opresores antes de que todo colapse transmite un alivio macabro, la certeza de que el dolor sufrido finalmente ha encontrado un cauce para desatarse. Los actores entregan aquí sus momentos más viscerales, desnudando la vulnerabilidad y la crueldad de unos seres humanos corrompidos por el egoísmo y las apariencias. Al apagar las luces de esa casa maldita, queda la sensación persistente de que las verdaderas cadenas nunca fueron las puertas cerradas de la mansión, sino los secretos inconfesables que cada uno carga en la memoria, recordándonos que el instinto de supervivencia es, en última instancia, el monstruo más implacable que llevamos dentro. Las secuelas psicológicas de aquella noche flotan en el ambiente como un humo denso que se niega a disiparse. Fuera de los muros de la mansión, el mundo continúa su marcha indiferente, mientras Millie se aleja con paso firme, llevando consigo no solo los restos de una pesadilla superada, sino también la confirmación de que su capacidad para resistir es infinita. La cámara se detiene en su rostro por última vez, capturando una expresión indescifrable donde conviven el triunfo y el vacío, un reflejo perfecto del viaje emocional que ha atravesado. Los créditos comienzan a rodar acompañados de notas musicales ásperas y discordantes que prolongan la sensación de incomodidad, cerrando una obra que deja una huella imborrable en el espectador y consagra a sus artífices como maestros ineludibles del suspense contemporáneo. El silencio que envuelve el exterior de la casa tras la tormenta contrasta violentamente con el caos interno que ha dejado el enfrentamiento. Los vestigios de la lucha se extienden por las estancias lujosas como recordatorios mudos de una tragedia que la alta sociedad intentará sepultar bajo alfombras de silencio y sobornos. Millie se detiene un instante antes de desaparecer en la penumbra del amanecer, sintiendo en su propia piel el peso de una victoria amarga que sabe más a cicatriz que a trofeo. La carretera solitaria que se abre ante ella representa tanto la huida definitiva como la condena de cargar para siempre con el eco de los gritos que resonaron entre aquellos muros. Su respiración, ahora pausada y profunda, marca el compás de una nueva existencia forjada en el fuego de la traición y la astucia, demostrando que las almas rotas son las únicas capaces de reconstruirse con la fuerza necesaria para vencer a la oscuridad. La luz del nuevo día golpea con indiferencia las ventanas de la mansión, iluminando el polvo en suspensión que danza alrededor de los rincones donde la vida y la muerte acaban de cruzarse. Los rastros de la confrontación quedan allí, atrapados en la suntuosidad de un decorado que ya no puede ocultar la podredumbre moral de quienes lo habitaban. Millie camina por los últimos metros de grava con la certeza de que ninguna distancia geográfica será suficiente para borrar el eco de las decisiones tomadas en la penumbra. Las lecciones aprendidas en los barrios más marginales de su juventud regresan a su mente con una claridad cegadora, recordándole que la lealtad es un mito para los débiles y que la compasión es un lujo que solo se pueden permitir aquellos que nunca han tenido hambre. Cada paso que la aleja de ese infierno dorado es un recordatorio físico de su propia metamorfosis, un proceso doloroso en el que ha tenido que desprenderse de cualquier rastro de ingenuidad para convertirse en la arquitecta de su propio destino. La sombra de la casa se extiende a sus espaldas como un recordatorio constante de que la verdadera oscuridad no proviene de los monstruos que acechan en la noche, sino de la fría y calculadora determinación que todos llevamos oculta bajo la piel cuando el mundo nos arrincona contra el abismo. El eco de sus propios pasos sobre el asfalto frío acompaña a Millie mientras el perfil de la mansión se va desdibujando lentamente en la lejanía, tragado por la neblina matutina que desciende desde las colinas. A su espalda quedan los restos de un imperio de mentiras, una estructura faraónica construida sobre cimientos de barro y aparente perfección que ahora se derrumba bajo el peso de su propia hipocresía. La joven revisa mentalmente cada uno de los instantes vividos entre aquellos muros de lujo asfixiante, analizando con fría lucidez el tablero donde sacrificó su inocencia para ganar la partida definitiva. La frialdad del aire penetra en sus pulmones, pero en su interior ya no hay espacio para el miedo, solo para la certeza inquebrantable de que ha cruzado una frontera de la que jamás podrá regresar. El personaje, interpretado con una maestría contenida por la actriz protagonista, encarna la transformación definitiva de la víctima en verdugo silencioso, una metamorfosis que deja una profunda huella en el espectador y redefine los límites del thriller psicológico moderno. Mientras el horizonte comienza a teñirse de un tono grisáceo y desolador, Millie comprende que la libertad no es un regalo que se otorga, sino un territorio hostil que se conquista a sangre y fuego, dejando atrás las ruinas de